Buenos días, jornada del día domingo. Bienvenidos a Pulso Urbano. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. 8 de la mañana, 20 minutos, 22 grados 4. ¿Qué diferencia con lo que arrancamos ayer? Ayer arrancamos 6 grados, 7 por ahí. 7 grados. Hoy 22 grados 4. Ya le vamos a comentar cómo se presenta la jornada de hoy. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿Qué Carlos. novedades tenemos del coronavirus? ¿Cómo te va? Buen día a toda la gente que está del otro lado. Gracias por acompañarnos. Vos sabés que ayer me preocupaba porque hay locales que venden para pasar a comprar comida. Había mucha gente que está ahí sin mascarilla. La parece que nos vamos retirar. relajando. Sí, o si no se juntan así de 3, 4, pero están sin mascarilla. Bueno, es preocupante. Y otra cosa es el tema de ayer, como nos decía Sequera, ¿verdad? El número de muestras superó las 750 que se tenía el día anterior. Ayer fueron más. Nuevamente Brasil predomina la cantidad de casos que nos envía a nosotros, paraguayos que están en albergue. Bueno, de ese caso vamos a hablar en minutito con los datos también. Blanca, ¿ayer qué? ¿Un ataque secuestrado? ¿Qué pasó ayer que llama la atención 2 días seguidos ya? Bueno, se habla de un nuevo ataque de un grupo comando que habría ingresado a una estancia dentro del distrito todavía de Pedro Juan Caballero. Es un negocio, una estancia, y tomaron de rehén. En principio se hablaba de 4 personas. Posteriormente, ya alrededor de las 21 horas, Carlos, se le libera al tractorista y al capataz. Pero mucha información no se tiene. Ahora a las 6 de la mañana, por protocolo, recién ingresa el fiscal Joel Casal. Pero hay gente secuestrada, hay peones secuestrados. Ya fueron liberados. Ya fueron liberados. Ya fueron liberados. El problema es la señal, Carlos, porque hay que entrar por Lorito Picada y son muchos kilómetros sin señal telefónica. Pero es de un empresario de Pedro Juan Caballero. Bueno, de eso vamos a hablar también en minutitos nada más. Ya una cantidad de asaltos, Alexis Aveiro. Ayer hablábamos de cerca de 700 millones de guaraníes que se robó en una empresa. Y hablamos también de una cantidad de robos domiciliarios que empiezan a aparecer en los circuitos cerrados que nos están enviando de todos lados, Alexis. Claro, se produce un auge muy importante nuevamente en la delincuencia. Arrancábamos la jornada ayer con este tema del asalto que se producía en una fábrica de gaseosas en San Antonio. Hasta ahora el monto no se ha determinado, se habla de 500 a 700 millones. Y el otro caso, acá cerquita nomás, en zona de Barrio Obrero, específicamente, en donde delincuentes ingresaron a 3 viviendas de manera consecutiva, y una de ellas es de familiares de un conocido fiscal. Bueno, vamos a actualizar los datos del tiempo, ya cómo se va a presentar la jornada en los próximos días. Atención a esto, ya nos va a comentar esto Kiara Aguilar. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Un saludo a toda la teleaudiencia. Un gusto estar con todos ustedes. Vamos a darle un repaso, ¿sí?, a los datos del tiempo. Lindo domingo el que tenemos el día de hoy. Hermoso está el día, 22,4 la temperatura actual. A estas horas, y atención que hoy empieza a subir de vuelta la temperatura. 32 grados es el que nos espera para el día de hoy. Veo la cara de Rolando ahí. ¿Te gusta? Estoy mirando, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Subió otra vez, teníamos muy baja, ya daba gusto así. Sí. 7 grados de mínima, ya estaba interesante. Pero ahora vuelve a subir. ¿Y eso vamos a tener? Error, dice el cuerpo. Aparentemente por lo menos 3 o 4 días más. Pero vamos a repasar, ¿sí? La sensación térmica a estas horas de 22 grados, 43% la humedad y el viento que va soplando a 25 kilómetros en la hora. Vamos a ver cómo se va a comportar el resto del día, ¿sí? Cómo va a estar este domingo, qué vamos a poder hacer. El asado afuera, por ejemplo, lo van a poder hacer. Una mañana bastante cálida y una temperatura que iría de 17 a 29 grados. Vamos a la tarde, ¿sí? ¿Cómo va a estar la tarde de hoy? 29 grados a 32 sería la temperatura que iría para esta tarde. 32 es la máxima, así que atención, vamos a tener un calorcito. Y para la noche, ya una noche también calurosa, por así decirlo, con una temperatura que iría de 29 a 26 grados. Pronóstico extendido, ¿sí? ¿Cómo van a estar los próximos días? Y acá se viene lo que decía Rolando, ¿se va a mantener o no? Aparentemente no va a ser 30 para arriba, pero sí vamos a llegar a los 28 grados mañana lunes como máxima, y pronostica lluvias también, una mínima de 22. Para el día martes continuaría la lluvia el martes, ¿eh? Atención, martes 21 grados la mínima, 26 grados la máxima. Y para el día miércoles, mitad de semana, también sigue la lluvia, sigue la lluvia y una temperatura mínima de 19 grados con una máxima de 24 para el día miércoles. Así que semana de lluvia. Una semana de lluvia, sí señor, así mismo. Bueno, así está la ciudad en este momento. Imágenes de la zona de Loma Pitá.
Verá, en minutos y esta mañana como invitado, ayer dijo el doctor Sequera, todavía no entramos y tenemos 3 meses de guerra, decía. Si hoy empezamos la lucha, no tenemos equipo en los hospitales para poder aguantar, dijo Sequera ayer. No hay equipamiento. Ahora, nos preparamos para 3 meses de guerra que todavía no empezó. Pensamos que iba a empezar a finales de abril, dijo. No arrancó. Vamos a ver qué pasa a finales de este mes, que ellos calculan que podrían empezar los 3 meses de guerra que ellos dicen que tienen que tener todos los equipamientos. Y debe estar próximo porque Mazzoleni dijo, ya empezamos a jugar el segundo tiempo. Bueno, y tenemos documentos donde hablan, en minutos le vamos a mostrar también que la empresa que trae los tapabocas, las camas, los overoles, ya presentaron una alternativa al Ministerio de Salud. Está en manos del Ministerio de Salud aceptar o no. Ya el segundo vamos a mostrarle también todos esos documentos en él. Y esta mañana vamos a conversar con el doctor Tomás Mateo Valmelli, infectólogo y pediatra. Ustedes saben que a Tomás le están escuchando por varios medios ya, aquí varias veces también en el canal, y es bastante objetivo en cómo van las cosas, ¿verdad? Está por el que quiere quedar bien y está el que quiere tirar nomás. Él está siendo justo en su apreciación de lo que estamos viendo nosotros actualmente. Por eso lo convocamos hoy, porque queremos saber qué va a pasar en esta segunda etapa y cómo lo analiza esta primera fase, pero en su segunda semana. Primera fase, primera semana, primera fase, segunda semana. Todavía no pasamos la segunda fase, pero parece que ya se están habilitando varias cosas más ya y se van a habilitar a partir del lunes. Se adelanta. Algunas cositas, Así en medio, empujando, pues se adelanta algunas cosas. Parece que se adelanta. Bueno, y Tomás entonces nos va a hablar con claridad de a qué nos tenemos que preparar y sobre todo qué viene más adelante también, porque aquí hay que entender si estamos bien ya, hay que tranquilizarse, salimos todos nomás a la calle o vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice él sobre el panorama que se viene. Vamos a repasar la etapa de los diarios, son las 8 de la mañana con 27 minutos, 22 grados 4 la temperatura actual del momento. Es para salir con una camperita porque se siente el vientito, ¿verdad? Afuera, a cuidarse mucho con el tema de los problemas respiratorios, No, hay que eso que no había, así que... Los cambios, lo que hay que tener cuidado, sobre todo con los chicos y las personas alérgicas, Carlos, porque la gente dice, hay solcito, no hace frío. Sí refresca, hay que cambia abrigarse. mucho la dirección del viento también, de manera de norte, sur, o sea, es frecuente el cambio. Bueno, dice ABC Color en tapa, en RINAC se montó esquema delictivo, afirma la Fiscalía. En Ande compran columna a más del doble de otros precios, dice. Imputación del Ministerio Público expresa que hay pruebas de que se instauró estructura para fraudes. Un juez amigo envió a sus casas a encausados por comprar tapabocas con aparente sobreprecio, dice el diario ABC Color, hoy domingo 10 de mayo. Por su parte, la ANDE adjudicó la adquisición de postes para su red por 397.312 millones de guaraníes. Por materiales para 3 comunidades se estaría pagando más de 23.500 millones de guaraníes, dice en tapa el diario ABC Color esta mañana. La foto en portada de ABC hoy domingo 10 de mayo. Comerciantes de frontera piden subsidio. Esta es la situación Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero. ¿Qué pasa hacia Encarnación, por ejemplo, la zona con Posadas, con la Argentina? También que es altamente comercial. ¿También? Claro, tiene que ver el también. El tema con que eso se siente más acá por el flujo, por lo que mueve económicamente estas 3 ciudades. Bueno, esta es la foto de Ciudad del Este. Así está Ciudad del Este, dice. Ayer íbamos a hacer un contacto, pero no, parece que no salió con Ciudad del Este, ¿verdad? Bueno, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas investiga 120 adjudicaciones, irregularidades en procesos realizados bajo régimen de emergencia sanitaria. Y esto ya tiene que ver, pero al final esto no es lo que va a investigar esta nueva comisión, ¿no? Y seguramente que... O sea que de hecho siempre se cuestionó por qué contrataciones públicas pasa de largo muchas cosas, ¿verdad? Que contrataciones públicas no se da cuenta cuando se hace llamada licitación, no pesquisan, no verifican, ¿verdad? Me imagino que ya forma parte de eso también, pero de alguna manera también es potestad de contrataciones públicas verificar esos procesos. Bueno, los procesos fueron abiertos en los últimos 15 días y se investiga 120 adjudicaciones hechas como emergencia sanitaria. No, pregunto nomás porque supuestamente pues esta comisión que se formó ahora es la que, o es de ahora en adelante. Esta comisión que va a analizar ahora todas las compras. La comisión va a analizar exclusivamente lo que tiene que ver con el tema COVID-19. Y no es dentro de emergencia sanitaria. Y pero sí también incluye... Pero ya adelantaba Yucio que hay compras llamativas que no tienen relación con la emergencia, que también van a ser verificadas, que son cosas van a ir hacia atrás, no entonces. necesarias. Que son cosas, por ejemplo, el tema del circuito cerrado, no es necesario en tiempo de COVID, que ingresaron con el código COVID.
Bueno, centros deportivos, dice ahí abajo, solicitan trabajar desde actual mes. Ahí está pues el tema, ¿verdad? Desde Que se actual adelanta. mes. Desde actual mes. Desde este mayo, ¿verdad? Sí. Se le fue, por lo visto rápido quería cerrar ya y se le fue su... Buscó la letra más Sí, rápida. va a más ser. corta, hoy no tenía más espacio, ¿verdad? Esto es lo que pasa, que muchos quieren adelantar ya. El tema este de odontólogo, fonoaudiólogo no estaba previsto todavía, pero ya incluyeron desde el próximo lunes la atención ambulatoria. Y recuerdo que Portillo nos había dicho que es muy peligroso el tema de los odontólogos Que eso por es lo que llama el, la claro, el atención. tema del trabajo que hacen y el contacto que podrían tener eventualmente si un paciente COVID positivo llega a consultar, ¿verdad? Bajo el riesgo están, pero se habilita Las ya desde urgencias el sí. lunes. Sí, pero la atención ambulatoria pues se habilita ya desde el lunes, ¿verdad? Claro. Entonces vas a poder marcar y no te vas a dice poder... urgencia, dice Bueno, ambulatorio. Eso ambulatoria. quiere decir Pero que, tiene- doctora, nada, queremos La- ir a tu consultorio. Sí, pero el tema es el siguiente. Vos tenés un protocolo a seguir, o sea, te atiende todo y después de eso tenés vos un tiempo. Yo recuerdo que yo consulté con una odontóloga cuánto tiempo ellos tardan en limpiar. Después de atenderle a alguien, cuánto tiempo tardan. Y ellos dicen que tardan media hora. O sea, ellos atienden a una persona, después media hora tienen que desinfectar, limpiar todo y ahí vuelven a atender a otra persona. Y me imagino que va a O sea, ser así, me ¿verdad? imagino que hay protocolos con referencia. Vamos a preguntarle al doctor Valmeri, seguramente algo nos va a comentar con referencia a esto. Bueno, otro título en portada del diario ABC Color, Municipalidad de Capitán Vado, denuncian faltantes de unos 2.000 millones de guaraníes, dice. Debe ser todo su presupuesto más o menos, ¿eh? ¿Cuánto el presupuesto de No Capitán sé, Vado? pero ven, 2.000 millones es muchísimo. Y bueno, en abril no hubo feminicidios y las estadísticas caen, dice. Bueno, esto también, y había una preocupación. Yo recuerdo que una de las primeras semanas de la entrada a la cuarentena hablábamos con una psicóloga con referencia al tema de la cuarentena y a él le preocupaban mucho estos casos de agresiones en la familia, ¿verdad? O sea, de pareja también, ¿eh? En el caso de Santa Rita se descartó que se trate de feminicidio, el Ah, ¿se último descartó? se descartó. No hay vínculos, según los investigadores, entre el sospechoso que ya fue detenido y la mujer que apareció muerta esta semana. Entonces se trataría de un homicidio. Pero bueno, la investigación sigue muy incipiente. Vamos a la contratapa del diario ABC Color que nos trae en deportes. Primera entrega con México 1986, fútbol mundial, el pasado al presente. Con la Copa del Mundo México 1986 se inició ayer la serie Fútbol Inolvidable y recuerda también un poquito lo que pasaba cuando después de un repechaje clasificábamos como selección nacional a esta Copa del Mundo. Hablamos de México 86. Bueno, seguimos repasando los títulos en portada en esta jornada. Son las 8:33 minutos, 8:33, 22 grados 4 la temperatura. Si bien subió un poquitito más la temperatura, igual es para salir con una camperita, no es para salir así nomás porque ahí vientito cuidarse. ¿Qué dice La Nación en portada en la jornada de hoy? Título principal de hoy del diario La Nación, hoy domingo 10 de mayo. Dice actualidad, bueno, ayuda desde el encierro, dice, la foto principal es ayuda desde el encierro. Decenas de personas privadas de libertad trabajan en la fabricación de tapabocas y equipos de bioseguridad para ayudar al personal de blanco en la lucha contra el COVID-19. Esto trae en tapa el diario La Nación. Vamos a la contratapa, sección Deportes de La Nación. Vamos al título de arriba. México 86 al Mundial tras 28 años vía repechaje. El gran Roberto Cabañas en la fotografía. Y el título principal de La Nación en Deportes, para el cuidado del deporte, Roque de Santa Cruz y Julio Mazzoleni se reunieron en el Ministerio de Salud. Además, el atacante de Olimpia mostró los pasos detallados de cómo utilizar correctamente un tapabocas. El capitán de Olimpia y la cabeza del Ministerio de Salud, Roque Santa Cruz y Julio Mazzoleni, se reunieron ayer en la sede de la cartera sanitaria para charlar sobre todo lo concerniente a los cuidados necesarios con miras al retorno de los deportes colectivos y esencialmente el fútbol. Sí, sí. Bueno, ya ayer salió varios tweets ya con referencia a este, ¿eh? Sí, sí, sí. Roque para ver. Ya y visto, ya. Se van a reunir también con... Bueno, vamos a la tapa del diario Última Hora. ¿Qué dice la tapa del diario Última Hora? Título principal en portada esta mañana.
La CENAC confirma groseras maniobras en compra de DINAC, dice. Ahora recién después de que se... Todo el mundo ahora descubre las cosas, ¿eh? Sí. Ahora empezó a... Pues tampoco es nada nuevo lo que descubre, ¿verdad? Ya se le imputó, ya está con prisión domiciliaria tardísima. Bueno, Ahora ahora ya sale el titular Ahora ya que sabe. ellos también ya encontraron del tema, ¿verdad? Informe final elaborado por René Fernández sobre negociado de mascarillas. Yo digo que René Fernández de repente no se animó nomás a tirar primero el tema, ¿verdad? Porque no creo que no haya tenido ya información Pero con tenés que referencia al tirar, tema. si no demuestra falencia también en la institución anticorrupción. Estamos hablando de una secretaría anticorrupción nada más y nada menos. Y por eso se le formó una comisión que investigue otra vez a lo que investigan la corrupción. No pues, tiene ¿verdad? sentido. O sea, Decime si tiene sentido, Carlos. René La Fernández... comisión para la comisión y ahora se va a hablar una secretaría para investigar a la comisión que investiga a la secretaría que investiga a los ministerios. Asegura que los insumos tuvieron sobrecostos. Recomienda que se sumarie la unidad de contrataciones, dice. Existen varias adquisiciones bajo la lupa de la sospecha. Pero no es que están fuera ya todo esto de la unidad de contrataciones de la DINAC. ¿Ya salieron todos ellos o no? Lo que están procesados. Y no eran de la unidad de... Hay gente procesada de la unidad de contratación. El jefe de la unidad de contratación está procesado. Bueno, más títulos. Completamos la tapa del diario Última Hora. Presentación de Benigno López. Con la reforma del Estado quieren revertir mal gasto de 1.500 millones de dólares. Una entrevista con Yucio a instituciones que pretenden usar fondos para otra cosa que no sea COVID-19, dice Arnaldo Yucio. Confirman 126 casos, de los cuales 124 son de Brasil y están en albergue. Total de positivos sube a 689. Estamos por llegar a los 700. Los 700, ¿eh? Ahí completamos entonces esto que tiene que ver con la tapa de los diarios. En minutos, y esto comentamos porque hay muchísima gente, ya completamos. Esas son recomendaciones que trae el diario Última Hora para usar tapaboca, ¿verdad? El famoso tema, lo que ellos traen es a lo que comentó ayer Sequera. El tema, sin tapaboca los dos, creo que 70% de posibilidad, 80% de posibilidad de contagio. O el que tiene... Tapaboca. No, el que tiene positivo no tiene tapaboca, vos tenés un alto porcentaje de contagio. Y los dos con tapaboca, menor porcentaje de contagio, ¿verdad? Eso se sabe. O sea, por eso que cada uno dice, tiene que sentirse como que tiene la enfermedad, ¿verdad? Está portador, entonces se pone el tapaboca para... Vos sabés que, disculpame, quiero simplemente agregar porque me voy a olvidar esto. Me envían ya los odontólogos, ¿verdad? Cómo acordaron, ¿verdad? Para el tema que después... No, un mensaje privado que me envía, ¿verdad? Pero voy a comentar el tema de la limpieza, la desinfección. Sí. Y me están diciendo que con respecto a la limpieza y desinfección tenemos también todo reglamentado según el tipo de procedimiento. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar sin usar el consultorio? Que va de 1 hasta 3 horas, más o menos. Sin usar el consultorio, ¿verdad? Entre otras cosas... Me dice acá Majo, así que le agradezco también por contarme porque es odontóloga y es que trabajan máximo ahí. vas a atender entonces entre 3, 4, hasta 5. Lo que había dejado pendiente y cosas como eso es lo que van a ir atendiendo. Bueno, vamos a hablar de eso y en segundo también con el doctor Tomás Mateo Valmelli vamos a ir comentándole algunas cosas y sobre todo que nos oriente también de lo que viene en esta segunda semana de la fase 1 de la cuarentena. Palpito de emoción, y hago una anotación de amor en mi cuaderno. Martes, jueves y sábados, a veces los domingos. Bueno, son las 8 de la mañana con 43 minutos, ya son las 8 con 43. Imágenes de la zona de Loma Puetá, tránsito normal de día domingo ya, 22 grados 4 la temperatura. Se pronostica para hoy una máxima de 32 grados. 32 grados de máxima para la jornada de hoy. Bueno, arrancamos con esta ronda de noticias, algunas de las más importantes. Una dentro del albergue, familiares de una persona que guarda cuarentena en un albergue de Acostañú denunciaron la falta de atención al hombre de 31 años de edad, quien provino de San Pablo, Brasil, y ya a varios días se encuentra en el lugar, aun cuando en 2 oportunidades los resultados al COVID-19 le salieron negativos. Pide urgente asistencia médica o en su defecto que liberen al hombre para que sus familiares se hagan cargo de él y de su estado de salud. El hombre es oriundo de Curuguatú, según mencionaron sus familiares. Ayer le hablábamos a Sequera de uno de los casos de Academil, también de una joven que estaba en una situación en la cual la madre pedía también. Decía que en el caso de Academil... Sabía cuál era el caso. Sabía cuál era el caso, que hoy le tomaban, ¿cómo se llama? El test y el lunes podría estar... ¿De acuerdo a lo que sale Porque negativo? anoche iban a tener una reunión sobre eso. Sí. Ayer y a la tarde iban a tener una reunión sobre Recuerden eso. que tienen que salir 3 test negativos para que ellos puedan salir del albergue.
Eso lo comentaron. Y al menos la denuncia es también por un familiar que se encuentra en ese lugar y necesita atención. Esa es la imagen, ¿verdad? Y el recuento que hacía también el familiar que relataba lo que estaba aconteciendo. Imagino sea, sayo. Aro mucho a ver iron sando con hielo a ver va a ver sa yetu a veces ya por favor sea allá mungu esa año gente ahí ya no ese sama so ina ba sama so ina no ina ka en realidad la ya se yetu ulo ya ta me se dai poi pon ha dai poi médico a ver ne ma no da a ver pe y de na coronavirus con de yu kai de bien a cuando con la coronavirus y chiste se añade de compatriota a veces ya se na sufrir va así a ver doy ya pueden de caso y no sé a ver oye no a ver lo que uso la upa que no se co cae y no sé a hemos bien de cuaco video que a veces añade gente ya no gea co ese ya por favor se y tú oye ne a veces ya se así na así ya de la cosa de hoy ya de a yo ya ne hace a la yo hace o sea pues yo ahí imagínese. Yo me llamo Antonia Acosta. Aingo hina desesperada porque su hermano más de un mes me hoy la hospital ve. La hospital ve acostaño albergue ve hoy. Más de un mes más el día más de 12 días más a él ya pusado pu. 3 veces más oye ya 3 veces taja no ya puso la COVID pegó la más en José Baite eso es negativo. Juan allá apenas en la de tanto inflamación no reco allá la ya pusado pupa. Ya rama su depresión. Hay depresivo hoy jamás todavía la y ya pusado mi oñen voy paja de voy doctor no niña atendéis ese. Vea pero la va a niña atendéis ese. Dai cuai el día. Orengo rogenoi ore 154 peguape, rogenoi línea de emergencia peguape, y oreo inba hoy cada albergue hija la doctor. Y sin embargo, dai poi la doctor la albergue. Dai poi o cuidaje ese. ¿Ambos personas en la albergue pepe? 103 hoy en total. Es negativo, ¿sabes? Es negativo. La denuncia de los familiares y la situación en que está este hombre en la zona de Costañú. Esperemos que en las próximas horas se tenga ya una respuesta. Los familiares se quieren hacer cargo, pero el tema es, hacerse cargo significa también tener muchos cuidados con referencia a eso. Hay que consultar y ver al menos qué está pasando con él y también que tengamos una respuesta de los encargados de ese albergue. Bueno, y ayer a las 20:45 aproximadamente se recibía una llamada telefónica por parte del yerno del propietario del establecimiento ganadero Yaguarí, propiedad de Pablino Mendoza, que reside en Pedro Juan Caballero, y quien refería que se quemó la casa patronal, una topadora, una camioneta, 2 tractores. Personal de la Fuerza de Tareas Conjuntas se fueron hasta el lugar. Se hablaba en principio que tomaron de rehén al capataz y también a un peón. Finalmente, pasadas las 10 de la noche, ya se confirmó la liberación. Personal de la FTC llegaba anoche por un protocolo en las inmediaciones. Hoy el fiscal Joel Casal y también personal del Departamento Antisecuestro, así como Criminalística, partieron a las 4:30 de la mañana y en estos momentos se encuentran en la zona. Tractores, cosechadoras y un establecimiento que pertenecería al administrador de la estancia. Y como te digo, ahora se está organizando un equipo para poder incursionar en el lugar, ya que queda a una distancia prudencial acá en la zona de Amambay, una zona boscosa que sería más o menos a 15-20 kilómetros del Lorito Picada de la zona de Amambay. Bueno, se habla de 3 personas que fueron raptadas, o sea, secuestradas, comisario. Sí, o sea que un informe oficial todavía no tenemos, ¿verdad? Ya se diálogo con algunas personas que son del lugar de ahí y 3 personas estaban trabajando. Yo creo que una persona ya se acercó ya en el casco principal, están desapareciendo 2, pero creemos que estarían por ahí nomás. Por eso te digo, se está organizando ahora un equipo con la gente de la FTC y la gente de antisecuestro para poder hacer una incursión en el lugar. ¿De quién se trataría o la identidad aún no se maneja? Ahora, ¿la propiedad de quién es, comisario? La identidad de los que fueron raptados todavía no estamos manejando, ni del propietario de la estancia. No tenemos un informe oficial de quién se trataría, o sea que quién sería el dueño. Ahora no quería mentirle, pero como te digo, ahora se está preparando un equipo con
con armas largas, ya que es un lugar peligroso, una zona boscosa para poder entrar en el lugar. ¿No hay fallecidos, comisario? Hasta el momento no se reportó nada todavía, pero como te digo, ahora se está preparando un equipo para poder incursionar en el lugar. Bueno, hablamos ahora de esta situación terrible, por cierto, ¿verdad? Porque todo se centra en el tema de COVID y pareciera ser que se deja de lado otras situaciones en los hospitales que deben ser también prioritarias. En este caso viene desde la zona de Pedro Juan Caballero. Lastimosamente, un recién nacido perdió la vida cuando venía hacia Asunción en busca de recibir una atención especializada. No conseguían terapia y tuvo que trajinar bastante. La mamá, lastimosamente, ya no hubo tiempo y la criatura terminó perdiendo la vida. Este es el relato más o menos de lo que había pasado en el trayecto ya justamente cuando estaba siendo derivado a la capital. Este es nuestro Paraguay, señores. Una bebé recién nacida va a fallecer sin poder tener una terapia intensiva. Como una bebé de horas de nacido va a aguantar hasta Asunción. Dígame, señores, cómo va a aguantar. Ni sabemos qué problema tuvo. Nació en el hospital regional. Con casi 6 horas le pudimos trasladar hasta Asunción, pero por el camino tuvo que fallecer la pobre criatura. ¡Cuánta impotencia, señores! ¡Por Dios! Al doctor Collar, ¿por qué no renuncias si no vale la pena, señor? No vale para nada. ¿Cómo en un hospital no vale? Bueno, eso es el relato de la madre, en una parte bastante fuerte, pero era necesario compartir para también tener un reflejo de la situación que pasa en el interior del país. Casi toda la semana escuchamos que se inaugura equipos de terapia intensiva acá en Coronel Oviedo, en Pedro Juan Caballero, y creo que no se está usando ninguna de las terapias. Pedro Juan creo que se llegó a usar ya la terapia, ¿verdad? Pero no puede ser que se descuide también situaciones como esa. Vamos a dejar morir gente porque le dan prioridad, ¿verdad? Y de lo que sabemos, ¿verdad? En esta zona, en Pedro Juan, por lo menos las personas que están enfermas, las personas que están contagiadas de COVID están en albergues y están atendidos y son personas que no presentan síntomas demasiado delicados. ¿Y cómo no vamos a priorizar una situación como esa? Yo no entiendo cómo 6 horas para que pueda... Claro, no, sí, 6 horas. Digo, después 6 horas conseguimos para venir, digo la señora. Y después 6 horas de viaje por tierra otra vez. Y terminó falleciendo la criatura. Estas cosas son cosas que nos indignan, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? Se deja morir a una criatura departamental. Terrible. Cambiamos de tema y ahora hablamos de la delincuencia en auge nuevamente, y estas son imágenes de circuito cerrado que reflejan el momento en el cual este grupo comando perpetraba un atraco al interior de una fábrica de gaseosas ubicada en la ciudad de San Antonio, sobre el acceso sur y la avenida que lleva el nombre de la ciudad. Con el rostro cubierto, primeramente reducen al guardia porque ya desde el acceso dieron la voz de asalto. Una vez que logran ganar el interior, también reducen al personal que se encontraba trabajando a esa hora. Llegan hasta el área administrativa, el área en donde se encuentra el dinero en efectivo. Y hablaba ayer el comisario Rubén Paredes de que en este tipo de casos es demasiado evidente que existe algún elemento desde adentro que dio la voz de que a esa hora, en ese momento, ya se manejaba una importante cantidad de dinero. De entre 500 a 700 millones de guaraníes es el monto de lo llevado por estos delincuentes. 5 serían en total, 3 ingresaron con el rostro cubierto y otros 2 aparentemente son los que quedaron en las afueras a bordo de una camioneta y un vehículo oscuro para luego darse a la fuga. Ese es el momento en el cual llegan y como les mencionaba, inmediatamente dan la voz de asalto, reducen a patadas y a culatazos al guardia para luego ingresar y apoderarse de esta importante suma de dinero. La policía analiza estas imágenes, además de algunas otras evidencias, a fin de determinar qué grupo sería el que perpetró este atraco. Estamos haciendo trabajo de campo porque siempre a la noche no tenemos buena visibilidad. Aparte de eso, le estamos solicitando a la empresa los circuitos cerrados.
Solamente los circuitos cerrados no van a dar con un oficio con el Ministerio Público, del Ministerio Público. Ya coordiné con la fiscal, me tengo que encontrar aquí como para que nos dé el oficio y que nos entreguen y para analizar paso por paso los movimientos de estos sujetos, la característica física, el tipo de arma que utilizaron y los detalles que para nosotros es importante. Por eso justamente ya coordiné esta mañana temprano otra vez con la fiscal y vamos a hacer ese procedimiento. Mamá querida, atendé bien esto porque en Bristol tenés que aprovechar hasta 50% de descuento en todos los productos. Además, comprando, estás contribuyendo con un kit de alimentos para familias necesitadas en todo el país. Escucha esta super oferta. Samsung Galaxy Watch Rose Gold, precio normal, 18 cuotas de 222.000 guaraníes. Ahora solamente 18 cuotas de 144.000 guaraníes. Contáctanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000. Llamando también al 519-4000. Lo podés hacer a través de las redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Contamos con delivery gratis. Haz tu pedido hoy mismo. Bristol, ganador del Top of Mind 2020. Bueno, un segundito, ya vamos a invitar al próximo bloque, luego de la pausa, ya con el doctor Tomás Mateo Valmeggi, vamos a hablar con él, vamos a preguntar todo lo que tiene relación con el tema COVID-19 y estas fases en las cuales estamos y sobre todo para qué tenemos que prepararnos, qué viene de ahora en adelante. Ya volvemos, en segundo. Desde la raíz, confianza para llevar tu cabeza en alto. A las 9 de la mañana, 22 grados 4 la temperatura, jornada del día domingo, hoy es 10 de mayo, estamos arrancando, hoy sería el arranque de la segunda, si vamos por el calendario, ¿verdad? Hoy arranca la segunda semana de la primera fase de la cuarentena inteligente, ¿verdad? Pero hay que recordar que esta cuarentena inteligente arrancó un lunes, ¿verdad? Un lunes. 4 de mayo. ¿Verdad? Entonces todavía completamos hoy domingo, hasta las 23 ¿verdad? y 59 del domingo pasado era la cuarentena estricta. Estricta también, ¿eh? Bueno, ya está con nosotros el doctor Tomás Mateo Valmeggi. Gracias, Tomás, por estar esta mañana, muy amable, ¿eh? Los Carlos, Rolando, Blanca, Bueno, un placer. Y el tema principal acá viene un poco, y vamos a arrancar por esto que estábamos hablando antes de entrar, que es el tema de los albergues. ¿Te preocupa el tema de los albergues, Tomás? Me preocupa porque son sitios de brotes localizados porque están contenidos, pero son cuarentenas comunitarias. Es imposible que, recién dieron los números, de que de 127 individuos que ingresen del Brasil, 124 salgan positivos. ¿Qué significa? Que el 100% de la población brasileña está infectada. No es cierto, ¿verdad? Los individuos que ingresan, un porcentaje de ellos que no podemos saber, porque hasta hoy día no se está haciendo el testeo ya a nivel consular, antes que envíen la información de quién va a ingresar, ni tampoco al ingreso a los albergues. No podemos saber qué porcentaje de ellos vienen infectados. No te olvides que esta gente que viene, trabajaban en la maquila, eran obreros de San Pablo, que se cerraron las maquilas. Entonces son gente humilde, que hacen una travesía para llegar hasta la frontera. No es que toman un avión como la gente cree, que son gente rica, que fueron de turismo. No es así. Son compatriotas connacionales que estaban trabajando en el extranjero, que trabajaban por un mejor porvenir para su familia, donde no se olviden que las remesas del extranjero también fueron un pilar importante en el crecimiento económico del país, ¿verdad? Ellos tienen todo el derecho de volver a la patria y nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de abrirles los brazos y que obviamente con medidas sanitarias ingresen al territorio patrio, hagan su cuarentena obligatoria supervisada, pero tiene que ser segura también para ellos, porque no todos vienen infectados, un porcentaje deben venir infectados porque tienen que venir de diferentes maneras, caminando, que en esto, que en colectivo, que en auto, llegan a la frontera, se quedan un tiempo largo en la frontera. No es que llegan y pasan, llegan, se hace toda la parte consular, ¿verdad? A partir de ahí otra vez ellos están 3, 4, 5 días a nivel de puentes, en carpas, en forma infrahumana, ¿verdad? Ahí están todos juntos, aglomerados,
se contagian, muy probablemente un porcentaje de ellos entra infectados, y vos le pones en comunidades en cuarentena. Esas cuarentenas comunitarias han fracasado en barrios porteños contra la decisión del ministro de Salud argentino y contra las políticas de la provincia, de los gobernadores de la Argentina. Algunos barrios quisieron hacer la cuarentena comunitaria. ¿Qué significa? Se encerraron y vivieron ellos normalmente, pero con una cuarentena. Se infectaron todos. Barrio 31, 8 muertos ya. Bueno, 8 horas hace 2 días. Yo realmente no sigo muy cercano. La parte estadística no, ya es seguir. Cuando vos comenzás la escalada ya no tenés más que seguirlo, si no te desesperas. Entonces, hay que ver, tiene que haber una respuesta rápida, dinámica, vigorosa de solucionar el problema. Porque llegan esos pocos infectados, infectan al resto, y el test que se hace es un test muy específico, muy importante, pero tiene días para que salga positivo. Porque es diferente que yo te haga a vos, Rolando, a tu tercer día de haberte infectado. Vos puedes estar infectado pero no enfermo. Infección es contraer el virus. Enfermedad es cuando contraes el virus, hay una respuesta inmune y vos presentás síntomas y signos. En el COVID, el periodo de incubación, que es el periodo presintomático o asintomático, es en promedio 5.5 días, entre 2 y 7 días. El extremo es hasta 14 días, vos podés estar incubando sin síntomas. Pero en promedio es 7 días, pongamos. Después vos tenés que tener 3 o 4 días de sintomatología, y ahí recién la prueba es altamente sensible. ¿Qué significa sensible? Que de 100 test que hagas a 100 individuos enfermos por COVID, vos vas a tener 99, te van a dar positivos, porque la prueba es altamente efectiva. Eso se llama sensibilidad. La prueba es muy sensible para detectar al individuo portador del COVID, pero después de pasar el periodo de incubación de 7 días, más 5 días de periodo de enfermedad. Pero Tomás, ¿cómo le van a hacer entonces, vos decís, antes de entrar al país y antes de entrar a los albergues a hacerle la prueba? Yo te voy a decir cómo hay que hacer. En primer lugar, hay que intentar hacer el aislamiento. Vos no podés hacer un aislamiento comunitario, porque si vos tenés un hijo que está afuera y hoy te dicen, Carlitos tiene que ir a un albergue, y vos hablaste con él y él te dice, papá, yo no tengo síntomas, me siento bien, estoy fuerte, soy joven, vos sabés bien que en mí no puede tener impacto la enfermedad, pues no tengo 70 años, no tengo factores de riesgo. ¿Vos vas a querer que tu hijo entre en un albergue? No, claro, claro. ¿Comunitario? Tenemos varios padres que dijeron lo mismo. Y es la única parte del mundo donde se está haciendo esto. Y se está haciendo esto porque fue una medida de emergencia, pero que se tiene que revertir en forma inmediata, porque estos albergues son como los albergues de ancianos en otras partes del mundo, en Lombardía, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, que fueron los focos de incendio que luego se diseminaron y vimos todo lo que produjo el COVID. Cambiar la palabra asilo de anciano por albergue de anciano. Albergue de jóvenes, esto es. Esto es un albergue de gente joven. No estamos viendo el impacto de la enfermedad porque hay gente joven la que está albergada en comunidad, con transmisión local. Pero se le hace 3 pruebas para salir después. No, no es así, Carlos, tampoco. No es así. Vos tenés que, lo ideal es, consulado argentino, sí. ¿Cuánta gente paraguaya está esperando para entrar? 100. ¿Quiénes son? Se va una contingencia médica del otro lado de la frontera. A ver, ustedes tienen síntomas, no tienen síntomas, estuvieron en contacto, no estuvieron en contacto. Se le testa a todos ahí en el consulado. La mitad salió positivo, infectado, sin enfermedad. Y la otra mitad no está infectado. Separamos los grupos. Grupo de infectados y grupo no infectados. El grupo de infectados se va a una cuarentena. El grupo no infectado se va a otro sitio localizado. Llegan a su sitio de aislamiento. Ya voy a saber ya quién está infectado y quién no. Ya no mezclaste las personas infectadas con las no infectadas. Primer punto. Ya eso tenés que hacer en consulado. Argentino, chileno, español, de Estados Unidos, de donde vengan, ¿verdad? Llegan, ingresan, a los 7 días le volvé a testar. ¿Por qué? Porque dijimos que aquellos negativos que pueden estar en sus primeros días, todavía teniendo infección, pueden dar negativo al 7º día.
Perfecto. Salió uno positivo de los que no estaba infectado. Le trasladaba a un sitio de los grupos con infección. Y después repetís al día 14, porque el virus habitualmente tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. Obvio que hay excepciones, que son los individuos con eliminación lenta del virus, que pueden seguir eliminando el virus hasta después de 30 días, ¿verdad? El ejemplo de este jugador famoso argentino, Dybala, ¿verdad? Que decía que el virus se le quedó tan prendido a él porque es pecho frío pues en la cancha, ¿verdad? Y el virus es un virus que le gusta el invierno, ¿verdad? Por pecho frío. El primer caso que tuvimos también estaban diciendo de casi 35 días más o menos. Son las excepciones. Nosotros en salud pública y en brote epidémico tenemos que, lastimosamente, tenemos que regirnos por generalidades y las particularidades tomarlas con pinzas, ¿verdad? Porque acá lo importante es el bien común, no particular. Salvar la mayor cantidad de gente. Yendo normal al albergue, para completar tu idea, Tomás, vos hablas de también en los albergues tener piezas individuales, o sea, están en forma, no todos juntos. Es que así tiene que ser, Carlos, así Pero en todas entonces los partes. albergues no se van a poder usar estos militares, Acostayud, Academil y eso. Y no se tienen que. O sea, vos tenés que usar los cuarteles, pero las habitaciones de los suboficiales, aquellos que son piezas individuales. Entonces vos tenés un grupo... Y no tienen que salir al patio a estar juntos ni nada. Y en diferentes tiempos. Si a ustedes le están pidiendo que hagan Rotación. trabajo intermitente. ¿Qué significa? Un grupo viene una semana, otro grupo viene la otra semana, ¿verdad? Porque si venía antes de la semana, tampoco hay gente que hace, un grupo viene el lunes, otro grupo viene el martes, eso no sirve. Porque lo que vos no tenés que hacer es mezclar los grupos y teniendo siempre que el periodo de incubación es 7 días, por lo menos 5 días tiene que ser la diferencia entre grupo y grupo. También lo mismo, uno le puede sacar a todos los que están en la cuarentena comunitaria obligatoria en albergues, mezclados unos con otros, sacarle a todos juntos en su hora de esparcimiento, porque necesariamente vas a tener contacto. Y más nosotros los paraguayos que somos amigueros, vas a acercarte y no vas a tomar tereré a lo mejor. No Pero vas a... ¿cuál es la opción? ¿Llevarles a instituciones educativas, alquilar moteles que tienen piezas separadas o alquilar hoteles? Y esa es la opción, Blanca. Esa es la opción. Pero ¿y el dinero? El aislamiento tiene que ser un aislamiento obligatorio, supervisado, seguro, individual. Corea, porque pudo parar el brote. Hong Kong, Singapur, porque sus aislamientos eran aislamientos supervisados, obligatorios, seguros, individuales. Vos, como le dije recién a Rolando, te podés infectar. Vos estás en la cuarentena comunitaria, como yo le llamo. Y yo entro infectado. Le infecté a Blanca yo al segundo día de la cuarentena comunitaria. Blanca le infectó a Carlos. Alexis le infectó al cuarto día. Pero Carlos Granada se va a infectar recién al 12º día. Cuando yo le haga el test a los 2 días de verse infectado, me va a salir negativo necesariamente. Él tiene que pasar 10 días para que salga positivo. Yo le hago el test, Carlos está limpio, no tiene infección, anda a tu casa. Carlos se va a su casa, le contagia a su esposa, a su hijo, a su papá, a su mamá, y resulta que después de 7 días de haber salido de la cuarentena dio positivo, pero el virus ya corrió. ¿Y el contacto del contacto que supuestamente no transmitía? A ver, repetime eso. El contacto del contacto no transmite, me dijeron a mí. Al revés. El contacto del contacto al que transmite, si este virus tiene... El virus no es muy virulento, no es muy malo como individuo independiente. El virus lo que es, tiene alta transmisibilidad y lo que produce es que un individuo infecta a 3. Cada uno de esos 3 infectados infectan a otros 3. Entonces tiene un crecimiento logarítmico. ¿Qué hace? Que en poblaciones se produzcan infecciones en gran escala, en poco tiempo, y eso hace que colapse el sistema sanitario. La casa, o sea, estableciendo ese filtro que usted mencionaba, doctor, el hogar puede ser también una opción, pero bueno, también depende mucho de la conciencia del que va a ser trasladado a su casa para que él no transmita al barrio. Mira, Alexis, si nosotros, los ciudadanos, no tenemos conciencia social y ciudadana para enfrentar este flagelo, después de lo que vimos que ocurrió en Asia, en Europa y en Estados Unidos, en Ecuador, que nos queda cerca, en Brasil, que está pegado a nosotros y que está subiendo y nos bajan de 700, 800 muertos diarios. Si la gente ya no tiene conciencia,
el 70-80% de la responsabilidad de controlar, mitigar un brote epidémico depende de la ciudadanía. El Estado puede hacer parcialmente, orientar y comportarse, ser transparente, informar bien, enseñar, capacitar, que no pase lo que dice Rolando, que todavía te vas a los hospitales, no hay insumos, no hay equipo de protección individual para los trabajadores de la salud, los respiradores no están conectados, programados, las camas todavía no tienen sábanas, porque no es solamente tener cama, vos tenés que tener sábana, tenés que cambiar la sábana cada 24 horas en el paciente con COVID, tenés que tener almohada, frazada, tenés que tener enfermera, tenés que tener quien cocina al paciente, a los médicos. Es decir, la logística detrás de una cama de un enfermo es brutal. Yo por eso siempre digo, es más barata una cama individual en un motel, en un cuartel, en un hotel, que una cama en terapia intensiva con un enfermo por COVID. Es decir, lo que vos vas a invertir en los enfermos en terapia intensiva por COVID, con alta posibilidad de que se muera, porque todos sabemos que entra terapia intensiva de respirador, de cada 2 que entran, 1 no sale. ¿Por qué? Porque son ya personas mayores, tienen muchas nanas ya crónicas y se le agrega esto, ¿verdad? Entonces, hay que ver un poco, y la responsabilidad acá tiene que ser del Estado, que finalmente pagamos nosotros, porque yo pago todos los años mis impuestos. Y si viene el estallido y no tenemos sábana, algo básico, la gente va a tener que llevar su sábana y ahí Blanca, empeoramos es que todo. tenemos que dejar de pensar Porque así. antes era así, bueno, y pero pero antes era así, ahora no tiene que ser así. Ahora que el Estado nos Pero no provee. hay, no llega el avión. Pero que hablen acá, ¿acaso nosotros los paraguayos no tenemos industria textil? ¿Acaso nosotros podemos producir sábana, almohada, tapaboca? ¿Acaso nosotros no podemos producir chalecos, batas? ¿Acaso no podemos producir botas de tela, gorro? ¿Acaso no todo podemos producir? ¿Pero y por qué esperamos el avión entonces? El avión ya fue un fracaso. Esperamos el avión, llegó el 18 de abril, todos pensamos que el avión era la solución. Mentira. ¿Qué avión? El avión vino vacío, 40%, y tardaron del 18 de abril hasta el 28 de abril para decir que los insumos no servían, porque estaban en cuarentena. ¿Qué insumo está en cuarentena? Vos en 24 horas el virus muere en el papel, en el plástico en 48 horas, en el metal en 24 horas. Le metés alcohol o detergente y muere el virus. Ahora, doctor... tenemos que comenzar a exigir porque se nos está acabando el tiempo y ayudar con ideas. Todos tenemos que ayudar. Estado y ciudadanía en su conjunto, orientados a un mismo objetivo, en una misma dirección, para que el impacto... a mí me llaman pesimista, siempre tiran mala onda. Yo prefiero prepararme para lo peor, que venga lo mejor, equivocarme y enhorabuena. Y que pasemos esto lo más suavemente posible. Doctor, desde el 18 de marzo empezaron a ingresar a los albergues los paraguayos que vienen del exterior, ¿verdad? Ya estamos cumpliendo casi 2 meses más o menos. Ahora, estoy plenamente de acuerdo con lo que decías, ¿verdad? Que se debe mejorar, se debe ser individual, muchas cosas en los albergues, pero los albergues también de alguna manera ayudaron a que hoy no estemos todos contagiados, porque eso es lo que se refleja. Estamos hablando casi de 2 meses, ¿verdad? Y lo que tenemos de sin nexo o por contacto es muy ínfimo, ¿verdad? Imagínate que en este tiempo la gente salió también de los albergues dados de alta, mucha gente también ya salió, ¿verdad? Nunca tuvimos nosotros una circulación comunitaria intensa. Siempre fue de muy baja densidad. Desde el primer momento, también eso yo lo adelanté, nosotros había sido los 37 que teníamos sin nexo en la 8ª semana del brote, se descubrió que el 60% había sido tenía nexo. Porque empezaron a contar realmente con quién estuvieron. Claro, no, yo creo que ahí fue una desinteligencia. Uno puede tardar 8 semanas en averiguar, en hacer un interrogatorio a un paciente. Falta de expertise. Yo te digo, yo tengo más de 35 años practicando la medicina, 30 años, ¿verdad? Sí, de los 18 años que ingresé a la facultad tengo 55, ¿verdad? Y no soy un médico común que ve 5 pacientes al día. Yo veo muchísimos pacientes en consultorio privado y veo muchos pacientes en el hospital de clínica, ¿verdad? Donde estoy como jefe de infectología del departamento de oncomatología. Y veo pacientes graves, pacientes con cáncer, infectados, ¿verdad? Es decir, a mí no me van a contar la historia. Voy a sacar un interrogatorio en 1 hora, 1 hora y media, media hora, 40 minutos, ¿verdad? Entonces, acá es lo que dice Rolando, de que por qué hay poca circulación comunitaria, es porque hicimos bien una estrategia de cuarentena
de aislamiento precoz. Bien. Tardamos un poco en cerrar las fronteras, porque se cerraron las fronteras 14 días después del 10 de marzo, el 24 de marzo. Pero se cerraron. Fuimos los primeros en la región en cerrar las fronteras. No sé si recuerdan eso. Sí. Es más, fuimos a una cuarentena antes que la Organización Mundial de la Salud determinase estado de pandemia. Nosotros estamos en alto riesgo de pandemia por la Organización Mundial de la Salud hasta el día 9, hasta el día 10. Pero íbamos a morir como moscas si no se hacía eso. No, todavía no. Porque el mundo es como un reloj de arena, ¿verdad? El hemisferio norte, todo lo que pasa en el hemisferio norte se refleja después de 3 a 4 meses en el hemisferio sur. Y nosotros comenzamos a ver la película del hemisferio norte en el mes de febrero. Vimos Lombardía, vimos España, vimos Madrid, vimos Francia, pero eso era la realidad de ellos en aquel momento. Los brotes epidémicos tienen tiempos evolutivos. El tiempo del brote de la pandemia en el hemisferio norte no es lo mismo que en el hemisferio sur. Ahora nosotros tenemos que... El reloj de arena se vació la parte de arriba y se llenó la parte de abajo. La parte de abajo es hemisferio norte. Ellos llegaban a su pico, van a comenzar a descender. Hay que dar vuelta al reloj de arena. Nosotros vamos a comenzar ahora a cargarnos. ¿Por qué? Porque es nuestro tiempo epidemiológico. Llega el invierno, es la etapa invernal, hay más aglomeración de gente, salimos menos al interior, estamos más en contacto, hay más transmisión viral, no solamente de COVID, sino de otros virus respiratorios que este año va a tener menos impacto por el aislamiento y por el ausentismo escolar obligatorio, que está bien, muy bien. Esas son las medidas positivas que se tomaron, ¿sí? Pero nosotros vamos a comenzar, estamos comenzando la película. Ya no quiero más dividir. La otra vez me dijo una nena, me dijo, tío, ya no dividas más en tiempo, primer tiempo, segundo tiempo, ya no extrapoles al fútbol. Tiene razón, porque no se puede extrapolar al fútbol. Ni un primer tiempo se jugó todavía. En fútbol, el primer tiempo dura 45 minutos y el segundo tiempo 45. Y nosotros tenemos 2 meses de brote y los brotes duran de 9 a 18 meses. ¿Qué significa? Que el segundo tiempo va a durar 12 meses. El primer tiempo no se correlaciona con el segundo tiempo cronológicamente. Por lo tanto, no vamos a hablar más de tiempo. Estamos en una etapa inicial del brote, transcurriendo el segundo mes después del primer caso detectado que fue importado del Ecuador. Y nosotros vamos a tener que transitar por todas las etapas hasta que el 50-60% de la ciudadanía se sensibilice, se infecte. Y lo que queremos es que la infección sea lentamente en un tiempo prolongado para que no colapse el sistema sanitario muy deficiente que tenemos, no por culpa de las autoridades actuales, sino por la culpa de las autoridades de 60 años atrás y nuestra, que nunca dimos importancia a la salud de los ciudadanos ni a la educación, y hoy estamos pagando las No consecuencias. necesariamente ese 60% se va a contagiar, puede Sí, ser sí. menos por más que haga bien las cosas. Necesariamente, o si no, los brotes epidémicos nos apagan. O sea, Necesariamente. 60% de la población se va a infectar, Tomás. Bueno, alguna vez nos vamos a infectar el 100%. El 100% en algún tiempo. Pero 60% de aquí en esta temporada que te dicen de 18 meses que vos decís. Sí, para que esto se apacigüe, para que vaya esto bajando. Entonces, Y eso que, pregunto yo, 60% contagiados. ¿Cuál es el porcentaje de fallecidos que ustedes calculan también? Y bueno, y ahí vos tenés que, por ejemplo, hay un grupo que se infecta y no hace ni síntomas o hacen síntomas muy leves, como una gripe común y corriente, que son todos los jóvenes, adolescentes. En los niños, en los menores de 9 años, la infección es rarísima, en menores de 19 años, bajísima, pero a partir de los 40, 50 años, y vos comenzás ya a tener un 2% que puede hacer infección grave, entre los 50 y 60, un 3.5% que puede hacer infección grave, entre los 60 y 70 ya tenés un 6% que puede hacer infección grave, por encima de los 70 ya tenés un 8% que puede hacer infección grave, ¿verdad? Entonces, obviamente, si vos te infectás en un mes, tenés 2.000 o 5.000 infectados, el 80% de eso ni te vas a dar cuenta que se infectó. Hay un 20% que va a ser algún tipo de complicación, pero moderada a leve. Una neumonía común y corriente. El 20%. Sí, neumonía atípicas le llamamos nosotros, ¿verdad? Perfecto. Que está bien todo protocolizado cómo tratarlos. Si el individuo es un individuo menor de 65 años y sano. El impacto está en el individuo mayor de 65 o 70 años.
Ahí es donde enfermedad de base. el 95% de las muertes en el mundo son mayores de 70 años. Y casi toda la mayor mortalidad está en la franja de pacientes, de individuos que estuvieron en asilos ancianos, donde los brotes localizados, que luego salen, porque en los albergues también hay policías, militares, enfermeras, cocineras, cuidadores, que le están cuidando a los que están en cuarentena. Y ellos también se infectan, y ellos después se van a su casa. No es que están en cuarentena, están haciendo un trabajo intermitente. Es decir, ese individuo, ese policía, ese militar, ese cuidador, esa cocinera, ese que le pasa la comida, el termómetro, también se puede infectar del que está en cuarentena. Sí. Y ese se va a su casa, Carlos. Entonces lo que tenemos que hacer es, el aislamiento tiene que ser estricto. Sí, porque eso pueden ser focos de diseminación a la comunidad. Pero voy otra vez al porcentaje que hablabas. Hablamos de un 60% de infección y el porcentaje que se calcula, si se habla de un 60% que sí o sí se va En un contagiar. tiempo largo. En un tiempo largo. Hablamos de 18 meses, ¿verdad? 18 meses. Entonces hablamos de qué porcentaje de fallecidos se calcula. Y si Dios quiera que todos nos equivoquemos y no haya ninguno, que ya nos equivocamos, pues ya hay 10 víctimas que lamentar, que es muchísimo. Pero lo que no queremos es que hayan 100, 200 o 300, ¿verdad? Pero sí, se calcula que nosotros tenemos una población relativamente joven, pero hay un 6% mayores de 64 años. Estamos hablando de 400.000 personas probablemente. Ponerle que en el área urbana y suburbana, que es donde mayor se concentra el proceso infeccioso por la aglomeración de gente, de esos hayan el 50%, 200.000 personas, y que de esos se infecten solamente un 10%. Estamos hablando de 20.000 personas, y que de ese 20%, un 5% nomás sean formas graves, ¿verdad? Estamos hablando de 1.000 personas, ¿verdad? Sí. Y de que ese 5% sea generoso este virus con nosotros, porque somos gente joven, linda, poca densidad poblacional, porque no hace mucho frío, porque no hay mucha aglomeración de gente, porque no hay subte, no hay tren, no hay esto, no hay aquello, ¿verdad? Poca afluencia de turistas del Asia, de Europa, de Estados Unidos, tengamos poca carga viral, pero que de esos 10.000 fallezcan, ¿cuánto te gusta? ¿El 1%? 0% me gusta. Bueno, a mí también me gusta 0%, pero es irreal. Pero de 1.000. De 1.000 tendrían que fallecer, supuestamente, si vos tomás la tasa de mortalidad de acuerdo a los casos diagnosticados, hoy está al 6.5%. 6.5. De acuerdo a los diagnosticados. Eso va a bajar, al final de la pandemia eso va a bajar, porque mucha gente tiene la infección, no se le hace el test. Cuanto más infectados hayan, baja más la tasa de mortalidad. No el número de muertos, la tasa de mortalidad, porque hay más gente infectada que no enferma grave. Cuando vos haces más testeos masivos y tenés, en vez de tener 1.000 detectados y tenés 10.000 infectados, la tasa de mortalidad baja. Muy probablemente esto, al final de la pandemia, vamos a tener una tasa de mortalidad, haciendo una futurología que me puedo equivocar, pues estamos aprendiendo en tiempo real y no hay manual previo del COVID, probablemente sea del 1 al 2%, ¿verdad? Como aproximadamente. Ponerle que sea 1%, son de 1.000 son 100. Ahora No, ese es el hay 10. subregistro. ¿Hay posibilidad que en estos momentos tengamos un subregistro de gente que no entra dentro del conteo del... Pero por supuesto tenemos su registro. Hay gente que está deambulando. Cosa que de repente me preocupa que me pregunten estas cosas. No, a mí me preocupa porque... No, ¿sabes por qué te digo? Porque todo el mundo me pregunta estas cosas. Y obvio que si nosotros hacemos 800 test nomás al día, o 700, hace poco 200, y solamente hacemos a un grupo de riesgo, solamente le hacemos a los que vienen de zona roja y a los contactos de casos definidos y a los enfermos respiratorios que están internados. Son los 3 grupos que hacemos. A nosotros, que supuestamente estamos sin infección, nunca nos hicieron el test. No se hace a población abierta, se hace a un grupo muy selecto. ¿Qué significa? Que hay mayor posibilidad de que salgan positivos. Si vos haces a población abierta, se llaman aleatoriamente, sin ver si sos alto o bajo, si viniste de afuera, de adentro, si tuviste gripe, no tuviste gripe, si conviví, no conviví con ancianos, con niños, con perros, con gatos. Muy probablemente vamos a detectar mayor cantidad de gente que sea portadora del virus, que por ser joven y sana no presenta manifestación o presenta una manifestación muy leve. Para eso vos tenés que tener un testeo masivo. Pero eso, disculpa que te interrumpa, doctor, pero eso sí es que una persona joven, quizás sea asintomática,
necesariamente iba a tener contacto también con una persona que está en el grupo de riesgo, que de alguna manera lo iba a derivar a consultar, ¿verdad? O a llevarlo al hospital. ¿Pero por qué va a estar en el grupo de riesgo? No, pero porque más que si menos los jóvenes andan entre jóvenes. Pero también vivís en una casa donde tenés tu papá, una persona mayor, adulta, que eventualmente le podés contagiar, ¿verdad? Y ese es el peligro, Rolando. Claro, no, pero ¿a qué voy, doctor? ¿Verdad? Que ayer justamente nos decía el doctor Sequera, ¿verdad? Que de ser así, porque le preguntábamos también el tema del testeo masivo en supermercados, en los lugares donde la gente concurre masivamente. Decía, eso se iba a reflejar de alguna manera en las consultas en los hospitales, porque necesariamente es asintomático, tuvo que tener contacto con una persona que está en el grupo de riesgo, ¿verdad? Y hoy no registramos eso. No, espera. Obviamente que el virus no, por evolución espontánea no salió en Paraguay. El virus viene de China. Obviamente que si vos rasgás, vas a encontrar un contacto de alguna manera. El virus no fue creado en Paraguay. Y no es culpa de nadie que el virus venga acá, de ninguna autoridad, de ningún ciudadano. Es una crisis sanitaria mundial. Obviamente que sí, pero vos podés tener mucha circulación comunitaria tenue, porque el grupo de riesgo está aislado, que son los mayores de 70 años, son los que mejor respetan la cuarentena. No salieron de su casa, si se fueron al súper respetaron todas las normas de prevención, porque ahí impacta pues. El resto de la población puede ser el delivery. Los jóvenes, los adolescentes pueden transmitir la infección, pero no la padecen, no hacen enfermedad grave, son casos excepcionales. Entonces, obviamente, vos podés tener circulación comunitaria no detectada, porque el testeo de baja intensidad. ¿Y quién puede tener eso? Los jóvenes. Llamamos jóvenes menores de 65 años, ya no tan jóvenes, ¿verdad? Pero supuestamente, hoy en día, con la suspensión de colegios y universidades, estamos bloqueando el grupo de transmisión al grupo de impacto, que son los mayores de 70 años que están haciendo su cuarentena. ¿Pero por qué no se hacen entonces esos estudios, tipo que se va un grupo a un supermercado, otro grupo se va a otro lugar y hacen testeos masivos para tener una visión real? Y porque yo creo, uno que se tardó mucho en montar las cabinas, yo creo que hay un déficit de reactivos, ¿verdad? Y en las últimas semanas de cuarentena, porque vamos a decir, nos portamos bien los ciudadanos paraguayos. La gente no se plaguea porque ve que en el mercado de abasto hay aglomeración de gente, que esto y aquello. Pero en líneas generales, cuando vos tenés un acatamiento del 70% de la ciudadanía en una cuarentena de casi 8 semanas como la que nosotros tuvimos, es un impacto en la salud brutal, positivo. Entonces yo por eso digo, nos portamos muy bien. Tomás, la vuelta a la pausa, el tema de que si esa... vamos a empezar a elevar la curva a partir de la próxima semana, la segunda fase, bueno, eso quiero hablar también, ¿en qué momento vamos a empezar a contagiarnos todos para que esto termine? ¿Cuál es la visión que vos tenés, sobre todo en esta fase que se habilitaron y lo que se habla ahora que vendría en los próximos días? Pausa. El territorio nacional, así está la ciudad capital a estas horas, 24,2. La temperatura de hoy, domingo, 32 grados, es la máxima que se pronostica para hoy. Y yo les quiero hablar de casero, porque en esta época tenemos que elegir lo mejor para alimentar a nuestras familias. Por eso te recomendamos las pechugas de pollos casero. Son la mejor opción, rinden mucho más y son deliciosas. Las pechugas de pollos caseros son tan grandes como el amor por tu familia. Pollos casero, más grande, rinde más. Pollos casero, cuidados como en casa. Bueno, son las 9:35. ¿Qué viene ahora, Tomás? Si bien la gente puede decirte que vos, lo que estamos haciendo es contar lo que puede pasar, no es asustar ni nada, sino que lo dijo Sequera ayer. Ayer dijo Sequera, no estamos entrando todavía en la etapa de guerra. Y él dijo, nosotros estamos, o los cálculos que hacemos son 3 meses de guerra, dijo. Así dijo, ¿verdad? Y nosotros le preguntamos bien, y creíamos que íbamos a entrar a finales de abril, dijo. Y no entramos todavía. Vamos a ver qué pasa en este mes. O sea, hay una claridad por parte del ministerio también de qué es lo que puede venir. Ahora vos hablas del 60% para que, bueno, son cálculos que se hablan a nivel mundial de cómo puede apaciguarse una pandemia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ahora con estas fases, Tomás? La primera semana, y sobre todo teniendo en cuenta de que los
Resultados ya nos aclararon muchísimas veces la gente del Ministerio. Vamos a tener recién a fines de la próxima semana de lo que fue esta primera semana de cuarentena inteligente. O sea, no se puede tener, son 14 días, más o menos 2 semanas, para tener resultados a lo mejor de lo que pasó el lunes con la salida de la gente, ¿verdad? De acuerdo al testeo y todo eso. ¿Cómo fue la primera semana? ¿Cómo está viendo el desarrollo? ¿Y qué es lo que viene? Porque la segunda fase habla de mayores negocios ya habilitados, la gente ya quiere habilitar gimnasio, clubes deportivos, o sea, la gente siente así como que ya estamos bien, vamos a abrir todo nomás. Mira, como yo siempre dije, los números que vemos hoy son números de 10 días atrás, porque hay que esperar 10 días para hacer el testeo, etcétera, etcétera. Nosotros, estas primeras 2 semanas de cuarentena recién se van a reflejar posteriormente, ¿verdad? Porque no es que el virus sale a la comunidad e inmediatamente ya infecta. Infecta inmediatamente, pero recién se manifiesta después de 10 días. Es decir, hay que esperar las primeras 2 a 3 semanas para hacer una primera evaluación. Acá no hay que hacer futurología. No existe el manual del COVID. Y en cada región se ha comportado en forma diferente, porque hay variables diferentes, poblacionales, densidades, cronológicamente. En Italia son muy viejos, en España también, acá somos muy jóvenes, allá hace mucho frío, acá no hace tanto frío, allá están más poblados, acá tenemos menos densidad poblacional, el transporte público acá no hay sitios de aglomeración, solamente tenemos transporte en colectivo donde se aglomeran, tenemos muchas cosas a favor, ¿sí? Tuvimos tiempo para aprender sobre la epidemia, ya le conocíamos al virus, sabíamos qué producía, el impacto que da, ya estamos adelantados en tratamientos futuros, estamos adelantados en profilaxis a través de las vacunas futuras. Es decir, a nosotros no nos agarró de sorpresa el COVID, le agarró de sorpresa a los asiáticos y a los europeos. Nosotros ya tuvimos tiempo de aprendizaje y eso hay que capitalizar. ¿Cómo vamos a capitalizar? Disminuyendo el número de mortalidad, la tasa de mortalidad. Entonces, nosotros tenemos que ir despacio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir despacio para no embarrar todo lo que hicimos con mucho esfuerzo, de lo social, de lo familiar, de lo económico hasta aquí. Entonces, hay que ir viendo. Después de 14 a 21 días de la primera fase de flexibilización, evaluar cómo está el panorama epidemiológico. Si se puede ir flexibilizando de acuerdo a las fases estipuladas, se hace. Si no, vamos a tener que, si esto comienza a crecer en forma exponencial, de tal forma que pueda sobrepasar la capacidad de respuesta sanitaria, sería peor porque vamos a tener que ir a una cuarentena total otra vez, poner el pie en el freno. Esto es como nosotros ahora estamos bajando una cuesta, ¿sí? Con el pie en el freno, no en el acelerador, en el freno. Cuando vos podés levantar un poco el pie del freno, levantás. Pero si vos ves que se viene la curva, volvés a poner el pie en el freno. Es decir, es un ida y venida, ¿verdad? Intermitentemente, va a ser una cuarentena intermitente donde vas a poder aflojar y si es necesario vas a tener que retrotraerte de acuerdo a 2 puntos esenciales. El índice de transmisión que tenga el virus en la comunidad, que eso se mide a través del testeo y se refleja por las camas ocupadas, como dijo Blanca, en los hospitales, o la consulta médica que sea abrumadora y colapse, y por la respuesta que pueda dar el sistema sanitario, que significa que haya un número de camas suficientes, equipadas, con personal humano, porque las camas y los respiradores no funcionan sin enfermeras, sin técnicos en bioquímica, sin médicos, sin asistentes, sin camilleros, sin ambulancieros, sin cocineros, sin limpiadoras, sin guardias, es decir, la logística total, que es muy difícil concebir. En 60 días lo que no se hizo en 60 años. Pero esas son las 2 cosas para la estrategia. Cómo va subiendo tu transmisibilidad a través del testeo y cómo va a ser tu respuesta sanitaria de acuerdo al número de enfermos. Doctor, quiero rescatar 2 cosas que dijiste hace rato, ¿verdad? 70% de acatamiento de la gente, ¿verdad? Yo creo que sí. Esa cifra aproximada, ¿verdad? Un alto acatamiento dentro de todo, ¿verdad? Eso, si seguimos así, cumpliendo las medidas, las reglas sanitarias, ¿verdad? Por más que se vaya liberando todo eso, eventualmente ese 60% igual o puede caer esa cifra al 50, 40% si se respetan las medidas sanitarias. Es que nadie quiere que caiga esa cifra. Escuchen bien.
Una vez el doctor Sequera, Guillermo, agarró y dijo en un programa, se expresó mal, dijo, salgan y la gente tiene que comenzar a infectar y si es posible infectarse un poco más rápido. Él nomás se expresó mal, ¿verdad? Porque viste que pero se entendía dentro de todo cuál era es joven y bueno, pero un tipo yo le respeto, ¿verdad? Él lo que quiso decir es que nosotros necesariamente tenemos que ir infectándonos de a poco. En 12 meses, en 18 meses, en 36 meses, vamos a ir infectándonos del COVID hasta que salga una vacuna. Lo que se pretende es que no nos infectemos todos juntos. Entonces, lo que vos decís es muy interesante. Si nosotros los ciudadanos somos conscientes que va a haber una nueva normalidad, ¿se entiende el término? Nueva normalidad. Y nuestra nueva normalidad va a ser que este año y el año que viene tengamos que guardar la distancia que estamos guardando, que vamos a tener que asearnos las manos antes de entrar al canal, que vamos a tener que ponernos alcohol gel antes de entrar al set, que yo no toco ese vaso porque no sé si Belén que me trajo el vaso me puede contagiar porque a lo mejor el virus está en el vidrio y si yo traigo, tomo y meto directamente en mi boca. Vos sabés bien que no hay que llevar la mano en los ojos, la nariz y la boca. Si nosotros mantenemos el distanciamiento social y físico, si yo en vez de decirte, Ronald, te saludo así nomás, ¿verdad? Es diferente. Tapaboca, vamos a usar 36 meses. Y sí. No, tapaboca. Vamos a usar hasta que veamos que la curva sea plana, es decir, que no tengamos ese pico, que es lo que no se quiere tener, el pico ese, de mucha gente infectada en poco tiempo. Si nosotros podemos llevarla tranquila como la estamos llevando, con una curva plana, que se vayan infectando, ¿verdad? Pero que no haya pacientes graves o críticos y que no colapse el sistema sanitario. Vamos a tener que usar tapaboca en enero. Con 40 grados de calor. Así como estamos nosotros hoy. Estamos bien. Estamos bien, pero por lo menos hasta fin de año hay que tranquilizarse y usar tapaboca. Tapaboca, hay que cambiar. Una cosa es hábitos culturales y otra cosa es educación. Los hábitos culturales están muy arraigados dentro de la antropología de las diferentes naciones, que son las costumbres. Yo acá me alegra, mira, él tiene su tereré, vos tenés tu mate, él tiene... todos estamos tomando, ya no compartimos más tereré, ronda de tereré y mate prohibido ya. Sí. Esperemos que eso ya sea para toda la vida, ¿verdad? Porque es algo riquísimo. Yo también tomo mate todos los días y tereré, pero es extremadamente individual. Un medio de transmisión de diferentes enfermedades. Nosotros somos muy tocones. Nos abrazamos, nos besamos. Sí, o pasás ya un capete, aquello, apretón de mano. Así, apretón de mano ya no es uno. 3, 4, 5, 6 apretones de mano y después terminar con un abrazo, ¿verdad? Es decir, todos esos hábitos culturales vamos a tener que dejar un poco de lado. El paraguayo es tocón. Todo tocamos. Te vas al súper, agarras una harina, no, este está 3.200 y este está 3.199. Entonces tocas esta harina, hay países donde vos no tocas la verdura. Acá en Paraguay... Bueno, acá no tendrías que tocar. Tenemos que se toca, Carlos. Pero está mal, Blanca, tenés que cambiar. Vos tocás, agarrar tomate, apretar todo así. Acá el paraguayo es tocón. Vos agarrás la papa y tocas. Pero si hablamos Tomás, de lo que viene, yo quiero enfocarme más en estas 2 semanas y la gente que va a empezar a salir, ¿verdad? O sea, nosotros... No, pues la gente... No, hasta el 25 sigue la primera fase. Sí, pero ahora ya, prácticamente ahora con este tema, por ejemplo, los odontólogos y eso que van a empezar a atender dentro del protocolo. ¿Viste que van a haber protocolos? No, ya están los protocolos, ya están. Bueno, los shopping ya quieren habilitar sus patios de comida también. No, ¿cómo van a habilitar los patios de comida los shopping? No, para delivery. Bueno, pero si en el para mercado, delivery. ¿no viste la foto allá en el mercado? Ya los muchachos todos sentados, ya comiendo todos juntos. Y bueno, y está mal, pero vos no viste también la misma foto, que los muchachos estaban todos con tapabocas. ¿No te parece un gran triunfo? Ese sí. Y bueno, ¿y por qué no vemos la parte positiva también? A mí me tratan de pesimista, ustedes son peor que yo. No, pero te preguntamos nosotros porque se habla mucho del tema de los patios de comida. No, patio de comida no. En la última fase. Vos no podés... hay que mantener el distanciamiento de 1,5 metros. Hay que mantener el lavado de manos. Esa distancia, todos comiendo. Y está mal. Está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer trabajo de campo. Como yo le digo a la gente, a las autoridades sanitarias,
hagan trabajo de campo, vayan a esos lugares que son focos específicos. Euclides. No Euclides, autoridades sanitarias. Así dijo Ezequiel ayer, es Euclides. No Euclides, mentira. Esa es autoridad sanitaria. Esa gente no hace eso por mala. Esa gente hace eso porque le falta educación sanitaria. Brigadas sanitarias Brigadas externas. sanitarias, que se vayan Sí, las brigadas extramuro. sanitarias y le enseñen en el mercado de abasto cómo hay que protegerse. Señor, mantenga la distancia. Por tu abuelo, por tu hijo, por tu bebé, se puede morir, va a terminar en un hospital, le puede ir mal. Hay que usar tapaboca, tenés alcohol, gel, anda a lavarte las manos allá. El paraguayo no se reinventó. Tiene intuición, creatividad. De los tambores viejos hicieron lavamanos. Ya hace alcohol, gel, tapabocas mejor que los que se traen de China, ¿verdad? Los tapabocas paraguayos son espectaculares. Yo uso tapabocas paraguayos. Yo Reconozco. Y de tres telas te hacen. En el hospital yo uso. 3 telas espectaculares, ¿verdad? Y sale 1.500 nomás, ¿verdad? No es que sale 25.000, ¿verdad? Entonces, se reinventó. Tenemos nosotros mucha capacidad, ¿verdad? Para vos está bien las fases entonces, así como están establecidas. Hay que ir lento, Carlos, no se pero apuren. ¿cómo estableció el ministerio? Digo, están bien las fases. Eso es una fase tentativa. Tentativa, no te olvides, estamos bajando la cuesta con el pie en el freno. Tentativamente, esos son los papeles está. Hay que ver cómo es el comportamiento del brote. Si nosotros estamos todavía sin incrementar, sin subir la cresta, solamente llevándola en forma plana o muy poquitito, ¿verdad? ¿Viste cuando en la caminadora que va subiendo la inclinación, ¿verdad? Si esa inclinación no se sube a 50 de golpe y vos de 5 subís a 6, a 7, a 8, perfectamente vamos a ir relajándonos un poco más en la cuarentena diferente, ¿verdad? Pero hay que ir despacio, no hay que hacer futurología, nadie se tiene que acelerar, se hicieron muchas cosas positivas, hay cosas por corregir y yo creo que las autoridades toman apunte de todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Yo ya me considero un periodista, ¿verdad? Más que médico. Entonces, se está tomando apunte, yo creo que tenemos que ir despacito y vamos a ir pasando esto. Hay una situación que preocupa bastante, ¿verdad? Y usted como médico debe saber. Hablaba justamente del tema de los recursos humanos, ¿verdad? Y cuando empezó todo esto no teníamos terapistas, por ejemplo, la cantidad necesaria de terapistas, y se empezó a especializar y hoy te dicen, conseguimos de acá un puchito, acá otro puchito, a otro le especializamos. En tan poco tiempo se puede crear, porque a mí me genera miedo eso de alguna manera también, en el caso de que se dé una explosión, un estallido de la pandemia, ¿verdad? No se puede improvisar un terapista. Un terapista necesita 6 años de estudios de pregrado y por lo menos 6 años de estudio de posgrado. Estamos hablando de una preparación de 12, 13 años para salir a trabajar. Y después la experiencia de un terapista. El terapista trata al paciente críticamente enfermo. No es que trata la diarrea, la gripe y el estornudo. Se está tratando al paciente con fallas de muchos órganos y sistemas críticos, que la decisión de vivir o morir está ahí, en el límite. Entonces vos no puedes improvisar un terapista en 4 semanas. Nosotros tenemos en la sociedad de cuidados intensivos, hay como 147 terapistas, de los cuales 20 o 30 son pediátricos y 120, algo así, son para adultos. Y con eso contamos. Esa es la realidad. Es cierto. No es suficiente. Obviamente que... ¿Cuánto terapistas 140 poquito, para ¿no? preparar? Y por lo menos tener que calcular un terapista bueno, realmente no sé la relación, pero obviamente que un terapista no solamente trata un paciente, un terapista puede tratar 4 o 5 pacientes en simultáneo, ¿verdad? Que es una sobrecarga, pero no más de 8 horas. Te necesitas para 4 pacientes en una terapia, necesitas 3 terapistas por día, porque es un trabajo estresante, ¿verdad? Y agotador, y tener que dormir. Entonces, son 3 terapistas en una terapia. Hay que ver cuántas terapias hay distribuidas en todo el territorio nacional. Realmente yo ese dato desconozco, ¿verdad? Pero sí sé que hay como disponibles para COVID unas 200 o 150 camas para COVID con respiradores en el sector público y deben haber unas 60, 80 en el sector privado. Estamos hablando de ¿cuánto? 200, 250 camas de terapia en general entre el sector público y privado. Que los terapistas también trabajan en privado y también en el público, Qué o sea gusto, que es dividido. Blanca, de ese dato que... Es dividido. Qué importante, ¿no? El ministerio tiene que hacer... Yo lanzo ideas, ¿verdad? Para que no digan, sos pesimista y no lanzás nada. Que sea. Hay que tener un registro. Nosotros los médicos trabajamos en muchos lugares y podemos ser grandes deliveries del virus.
si es que se presenta un brote, ¿verdad? Yo trabajo por en mi sector, en mi consultorio privado, de ahí me voy al hospital de clínica. Todo lo del hospital privado ya llevo a clínica. De ahí me voy a calle I, ya llevo a calle I. Y eso ocurre con gran parte del funcionariado público. Es decir, trabajamos en 3, 4 instituciones diferentes y es lo que pasa en los asilos en Buenos Aires, que las enfermeras venían de sus hospitales a cuidar a los ancianos en sus turnos nocturnos y de los hospitales traían el virus. Entonces también hay que tener un registro de todo el personal, trabajador de la salud, que trabaja en diferentes hospitales, intentar centralizar que cumplan sus horas laborales en un solo hospital. Es decir, vos, Tomás Mateo, no salí de este hospital. Vos, Carlos Granada, no salí de este. Vos, Alexis, no salí de este hospital. No, pero yo trabajo en IPS, trabajo en los Maputá y pero trabajo... ahí no va a cobrar, pues. No, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Hacer un registro, le hacer su carga horaria, en un solo lugar para evitar... Lo del Estado puede ser, doctor, pero ¿y trabajan en cuántos sanatorios, clínica privada? Y se tiene que prohibir en tiempo de guerra. O sea, juntar todo lo que tiene que cobrar, por más que sea en privado en un lugar. Y público, y se le paga todo en un lugar. ¿Quién se hace cargo? Eso es muy buena idea, pero es un poco difícil. No, ¿verdad? ¿Quién se hace cargo? Porque no, la plata, ellos van a cobrar su sueldo. Ponerle que yo soy una licenciada en enfermería especializada, trabajo en tres sanatorios públicos. Pero a mí me dicen, usted va a cobrar sus 3 sueldos que tiene en diferentes 3 sanatorios públicos, pero va a cumplir toda su carga horaria en un solo hospital. Pero si aparte también trabaja en sanatorios privados, eso no se tiene y el que permitir. salario es diferente. No Vos, doctor, trabajás en clínica. Y no se tiene que permitir. Después tenés ¿cuántos consultorios? ¿Cuántos? No, en un solo lugar hago consultorio. Pero te digo nomás, no se tiene que permitir, porque nosotros podemos ser delivery. En este momento. En este momento. Entonces hay que tener, y eso está bien registrado. Pero eso no es real, doctor. Porque ¿cuántos neurólogos, por ejemplo, tenés en el país? Neurocirujano. Neurocirujano no sé, ¿por qué? ¿Para qué neurocirujano? Te digo nomás, porque hay pocos. Entonces sí o sí uno tiene que ir a distintos lugares, ¿verdad? Haría con la gente que es necesaria para este caso. Pero también hay cuántos especialistas. Mira, te da una idea. Pero me preocupa lo que vos me decís. El salud pública abarca la responsabilidad del 70-75% de la salud del pueblo paraguayo. La previsional IPS, 15%. Al sector privado le toca 3%. Olvídate lo particular. ¿Tu especialidad cuántos hay? ¿En pediatras? No solo pediatras. Infectólogo. Ahí es poco. Infantiles. Yo tampoco no sé números, no me preguntes. Sé que hay muchos y muy buenos. Eso te puedo decir. La infectología se ha desarrollado mucho en Paraguay y hay muchos infectólogos infantiles y muy buenos, ¿verdad? Con quien yo trabajo y mi respeto, ¿verdad? Y son muy buenos, ¿verdad? Pero te digo nomás, hay que intentar a través de la matriz, ¿viste la matriz salarial que tanto se hablaba? Bueno, a través de la matriz de salud pública, intentar concentrar que trabaja en emergencia médica, saliendo de su turno, no se vaya luego a trabajar a IPS, pues lleva todos los microbios de emergencia médica a IPS y el COVID es un virus astuto, traicionero, que te va a sacar la media sin tocarte el zapato. Doctor, a propósito de su especialidad, la infectología y la pediatría, ¿cuál es el impacto del coronavirus en los neonatos? Y la experiencia es muy escasa porque tenemos 4 meses de epidemia. Pero en los neonatos por su sistema inmune inmaduro, están dentro del grupo de riesgo. Pero hay un protocolo de amamantamiento y de acogimiento por parte de la madre. La madre tiene que cambiarse camisolín, que la de mamar, usar tapaboca, luego estar a 2 metros en la habitación, le puede dar de mamar, solamente hay un protocolo bien hecho, es decir, hay un alojamiento conjunto del neonato con la madre bien estipulado y se ha visto que la manera de finalizar el parto, ya sea cesárea o parto vaginal, no tiene implicancia en la transmisión. Que la transmisión puede ser por contacto, por vía respiratoria, por eso la madre tiene que usar tapaboca, barbijo y un camisolín con cada amamantamiento. Supongamos en el último periodo del embarazo, viene el parto, ¿ahí también se puede producir el contagio de madre a hijo? Posterior al nacimiento. Posterior, por eso. Se ha visto que a través... Ya contrajo la enfermedad embarazada. Sí. Y va con la enfermedad. Entiendo, Rolando, y
Sí. Hay un caso de una mujer. La transmisión no es en el momento de la cirugía ni en el momento del parto, es después del nacimiento, por el contacto entre la madre y el niño. Pero hay un protocolo bien establecido a nivel mundial y latinoamericano, y también nosotros ya hicimos los protocolos acá, donde se estipula cómo tiene que ser la relación madre e hijo en los primeros días de vida, y no hay que separarle al bebé de la mamá. Se puede. Tomás, muchísimas gracias por estar esta mañana. Yo Un creo placer. que hay muchísimas cosas y sobre todo vamos a ir convocándote seguramente ya en otros espacios informativos también aquí en C9N y en el SNT en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los cuatro, pasé muy bien, realmente fue una charla, ni me di cuenta que nos estaban filmando. Estuvo espectacular. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sí? Con Honduras. 59 minutos en todo el territorio nacional, 1 minuto para llegar a las 10 de la mañana, 26,4 la temperatura. Así está la ciudad capital a estas horas. Vamos a darle un repaso a los datos del tiempo, ¿sí? Cómo se va a comportar el día de hoy. 32 grados la máxima para hoy, una sensación térmica también de 26, una humedad de 27% y el viento que va soplando a 25 kilómetros en la hora. Como les decía, 32 la máxima para hoy, no se pronostican lluvias. Carlos. Bueno, vamos a hablar ahora, por supuesto, ustedes saben, ya está instalado ahí Alexis Aveiro. Vamos directamente a la imagen de Alexis, por supuesto, está instalado ahí para el desayuno de la mañana, en estos momentos en donde más debemos cuidar de nuestra salud y la alimentación sana es primordial. Lácteos Los Colonos te recomienda deleitarte con su variedad de yogur Más. ¿Cuáles son los beneficios del yogur Más? No contiene azúcar, es endulzada con stevia, 0% de grasa y colesterol, contiene prebióticos y fibra, mejora el funcionamiento intestinal. Elegí yogur Más y disfrutar de una vida sana. Lácteos Los Colonos, lo mejor todos los días. Bueno, está Mariano. Mariano, a ver. ¿Está Mariano? A ver. Hola, Carlos. Espera. Ahí está. Ahora todos los televidentes. Bueno, ¿dónde estamos, Mariano? Hola. Sí. Estamos acá en zona de Varadero, barrio Sajonia de Asunción, en esta casa. Según lo que nos cuentan los vecinos, se armó una flor de farra ayer. Dice que desde las 9 de la mañana comenzó todo, siguió hasta la tarde, la noche. 4 de la mañana apareció la policía luego de la llamada de los vecinos. Iban a acercarse las vecinas y mientras se acercan ellas, Carlos, quiero compartir con ustedes este video. Y escuchen el momento en que llega la policía, salen los jóvenes que estaban acá de fiesta y pasaba esto. Veamos. Nadie puede irse. Está saliendo acá, nadie puede irse. Nadie puede irse acá. ¿Cómo te le van a dejar que se vaya así como así de la farra? Nadie puede irse, oficial, nadie. Estamos en pandemia, nadie puede irse. Nadie puede irse. ¿Estás filmando? Sí. Llamarle al dueño de casa, alguien donde estaba la farra. ¿Quién era quién estaba farreando? ¿Quién estaba farreando? ¿Quién está? Da los nombres de la gente que está. Nosotros no tenemos nada que ver. A todito le vio si la señora le dejó entrar en su casa. Yo le dejé. ¿Por qué le daban cosas? Nadie se puede ir de la casa. No, 24 horas Marticito están con la farra. Bueno, ahí está Mariano. Es parte entonces del reclamo. Una señora que evidentemente empezó a grabar y ahí empezó el problema. Ya cuando la policía llegó, Mariano, ¿verdad? Efectivamente, Carlos, y según lo que nos dicen, es la familia Vareiro la involucrada. Acá está la doña, ella vive detrás de esta casa, Carlos, y nos decían, todo el día fue esto. Esto empezó, Mariano, a las 9:30 de la mañana, la música, ¿verdad? Realmente todo bien con los vecinos, somos vecinos hace bastante tiempo, ¿verdad? Lastimosamente llegamos a esta situación. ¿Qué pasó ayer? Bueno, eran esta madrugada ya. Empezó la fiesta, todo bien, nosotros pensábamos... Sí, de musiqueada, más de 20 horas. Nosotros pensamos, como colinda mi casa con la casa de los Vareiros, ¿verdad?
Pensamos que era de acá, de la Capilla María Auxiliadora, que suelen hacer tallarinada, olla popular. Entonces, bueno, la música es para eso, ¿verdad? Pensamos eso. Bueno, después siguió. Era la siesta, siguió la música. Era de noche, siguió la música. Eran las 4 de la mañana y escuché un estruendo fuertísimo sobre mi techo, ¿verdad? Y salgo a mirar de mi pieza, salgo hacia el patio, hacia el fondo de mi casa, y empiezo a ver la lluvia de botellas, ¿verdad? O sea, ya te estaban tirando botellas. Estaban tirando botellas, ¿verdad? De whisky, de Coronita, botellas chiquitas y la grande. Esta casa sería... Sería de esa casa. Lo que pasa es que yo tengo ¿cómo es que se dice? Una luz así potente hacia el fondo de la casa, ¿verdad? Porque hay arbolada y cosas así. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Veía cuando caía la botella, tanto a mí, en mi casa, como en la casa de la vecina al lado. Y en tu casa siempre hay gente enferma, me decía. Yo tengo una madre de 88 años. Es una señora que sufre de diabetes, es hipertensa, su diabetes es emocional. Llegamos al punto de que hoy, a las 9 de la mañana, tuvimos que esperar que llegue la ambulancia de ella. Hizo un pico de presión de 18,8, fue medicada. Para cuando llegó la ambulancia ella ya estaba más o menos estable, pero se quedó con ese shock, en un estado de shock, en que le temblaba la voz. No, pues le empezaban a tirar botellas, ustedes escuchaban todos en el techo, ¿verdad? Pero sobre mi techo, en el patio, ¿verdad? Y tener que pasar por esta situación no me parece justo, ¿verdad? Son los que viven acá. Y son los hijos del señor Cristian Mareiro, su sobrino, y casi todos son parientes. ¿Quién es Cristian Mareiro? El que vive ahí. El Cristian Mareiro es el jefe o director del Mercado 4, algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, él como autoridad debería de saber a lo que nos exponemos con el tema de la pandemia y a las restricciones que tiene esa pandemia. Y ahí está el punto, Carlos, compañeros y televidentes, porque como decíamos, se armó esta fiesta que según denuncia acá la vecina se daba incluso ya con el incidente de las botellas que volaban. Sí. Viene la policía, ¿pero qué hizo la policía? Nada, absolutamente nada. Nada, le esposó y le volvió a sacar las esposas. O sea, fue en flagrante comisión del hecho, ¿verdad? Y yo como abogada le dije, proceda oficial esto, usted puede actuar. No, no me hicieron caso. En ningún momento me hicieron caso. Ese es el reclamo, compañero. Está la otra persona. Como decíamos, es afectado. Sí, están acá. Vamos a acercarnos ahí a la gente de Vareiro para escuchar un poco la otra versión. Ratito podemos molestar. Cristian Mareiro, que estaba como director del Mercado 4, no sé, ¿seguía ahora como director? Sí, sigue peleando, dice, ok. ¿Qué es lo que pasó? No, y así como te comenté, Mariano, yo estuve ahí, te comenté que estuve yo preparando un pequeño vacío con mi hermano. Estuvimos yo ayer nomás estábamos luego antes. Preparé el vacío y salí yo, de vuelta vine yo a casa a dormir. Un asado. No, pero para 2 chenos no puedo, no, si nosotros somos familia, somos 5, ¿verdad? Yo tengo mi señora acá y mi hija está ahí, son 3 y mis 2 hijas más, o sea, mi hijo y mi hija. Y había música, porque ese fue lo que la molestia a los vecinos, que había música fuerte, le molestaban a todo el mundo, no podían dormir. Acá yo estaba medio teledirigido, nomás se posiblemente la tema ya, pero no importa. No hubo música, yo estuve en ese momento ahí. Te comento de vuelta de que esa casa es una casa de hace 5 o 6 años, es un inquilinato. O sea que hay 10 familias. Y si hay 10 familias, yo creo que va a haber los barullos, la gente que anda con su radio y con su televisor. O sea, sábado de noche. Y sábado de noche otra vez. O sea, no estamos ni en la Carmelita y no estamos en Villamorra, ¿verdad? Pero está bien, yo entiendo perfectamente, pero aún así, yo trato por lo menos siempre de entrar ahí adentro, tratar por lo menos... Poner orden por claro. Bueno, entonces la contraparte, te agradezco, Cristian, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero escucharon ustedes las dos versiones y el reclamo vecinal, principalmente de que la policía vino, no hizo nada, a pesar de que supuestamente dentro de esta casa encontraron a mucha gente y también encontraron botellas de Bueno, bebidas y él otras cosas, contabilizó entre familiares y después 3 vecinos, decía, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí. Su hijo, eso es lo que estaban ahí. Exacto. Hizo un vacío con su hermano, pero la música fuerte es lo que le molestó también a los vecinos. Exacto, que se junten todos ahí en el inquilinato, pues viste que estamos con lo de la pandemia. Sí, no, la pero gente como que está preocupada, llamó a la policía y
Claro. Bueno, gracias Mariano, gracias, muy amable. Muy amable, gracias, gracias. Bueno, situación que se va a plantear también ahora. ¿Quiénes son odontólogos? ¿Quiénes más son los que están habilitados para partir el lunes? Fonoaudiólogos también. Ellos van a hacer consulta ambulatoria. Es decir, habilitan sus locales entonces. Sí, habilitan ya sus locales y van a ser bastante restringidos porque lo que te explicaba, ¿verdad? Tienen todo un protocolo que deben seguir para poder cumplir lo que pide el Ministerio de Salud. También te decía, 1 a 3 horas más o menos va a llevar el tiempo de desinfección de los locales, entonces va a ser un buen tiempo otra vez. Bueno, así que nos preparamos para eso. Bueno, la comunicación ahora, vamos a ver, ya lo tenemos al señor Alberto Ortigosa, con quien vamos a dialogar en este caso. Ustedes recuerdan que hace unos días estábamos hablando nosotros de varias denuncias que se generaban en una contra SAT por parte de una aguatería. La aguatería es Aguatera San Lorenzo S.A., ¿verdad? Y vamos a dialogar con el señor Alberto Ortigosa, que es presidente de Agua San Lorenzo S.A. y que, reiteramos esto, presentó una serie de denuncias contra el SAT, lo va haciendo hace varios años, y la idea es poder conversar con él. ¿Tenemos ya la posibilidad de saludarlo a don Alberto? ¿No todavía? Bueno, vamos a la pausa, volvemos en segunditos, ¿sí? Dale. Bueno, son las 10 de la mañana con 12 minutos, 26 grados 4 la temperatura actual. Saludamos al señor Alberto Ortigosa. ¿Qué tal, señor Alberto? ¿Cómo está? Buen día. Primeramente, quiero hablar justamente del abogado, el señor Pedro Mercado, haciendo relación también al caso, ya que mencionábamos en programas anteriores, en torno a la denuncia contra la SAP por parte de la aguatera San Lorenzo S.A. Don Pedro, si nos puede relatar un poquito de cómo está ese caso. Sí, muy buenos días para la teleaudiencia, para el piso del canal. Resulta ser que hay 7 barrios principales que están siendo invadidos, ¿verdad? Tenemos el barrio Florida, San Luis, Encarnación, Tayazapé, Lucerito, Santa Ana y Santa Cruz. Nosotros poseemos tanques en todos esos sectores y tienen una capacidad de 600.000 litros, ¿verdad? Entonces, el 84% de la producción se va perdiendo y solamente el 16% aprovecha nuestra empresa, ¿verdad? Y eso ocurre por una interconexión clandestina que tiene la empresa estatal ESAP, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una propuesta para la empresa, hemos presentado ya por escrito también, ¿verdad? Entonces, para poder acordar un área de explotación mediante un instrumento de ambas instituciones, ambas empresas, ¿verdad? Entonces, también, como usan una red que le pertenece a la empresa Agua de San Lorenzo, nosotros le estamos solicitando por el uso indebido de más de 11 años, ¿verdad? Porque es de larga data ya esta cuestión. El 70% para la empresa Agua de San Lorenzo por haber usado nuestra red y 30% para la ESAP, para llegar a un acuerdo. Más una compensación monetaria, ¿verdad? Que a 11 años, si vamos a entrar en cálculos matemáticos de ingeniería, serían más de 20 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, creo que corresponde una indemnización sustancial, por lo menos que sea de 5 millones de dólares para poder seguir conversando y poder trabajar ambas empresas juntas en esta invasión que está realizando la empresa de SAP en 2 formas, ¿verdad? De agua y también de alcantarillado en esta parte, ¿verdad? Y por otro lado también pedimos al gobierno que cumpla su rol de poder ejecutivo y controla las aguaterías que no tienen el permiso de explotación y de brindar servicios de calidad, como así también nosotros lo estamos haciendo y tenemos permiso de la ERSAM y de todas las instituciones que corresponden, ¿verdad? Muchas gracias, don Pedro. Y bueno, vamos a hablar también con el señor Alberto Ortigosa, quien ya tiene retorno también para que ustedes le puedan hablar de estudio justamente, compañeros. Y bueno, don Alberto, también con relación a este caso. Buen día a la audiencia y a todos ustedes. Licenciado, le estamos muy agradecidos por el hecho de permitirnos dar todas estas situaciones bastante desagradables que estamos pasando a través de su programa.
Solamente tenemos una inquietud de parte, como todos los paraguayos, le quiero hacer un comentario y dejarlo en piso para ver qué dice usted por este hecho. No hay herramientas de control, así como tiene por lo menos un mínimo que es la aduana Sofía, en todas las entes nacionales que tenemos en el Estado, de UMPC, ANDESAP y hasta el Ministro de Educación, etcétera, etcétera. Todo esto están de una forma como si fuese que esto es un carnaval y lo está sufriendo la ciudadanía paraguaya. Es la única situación que yo creo que podría ser favorable, por eso que le dejo esa mención en piso, para ver ustedes cómo tratan ese tema. Por ese mismo hecho también nosotros estamos teniendo un problema muy grave acá con la ESAT, porque no tiene forma de mostrar también con una herramienta física, así como está queriendo hacer el IPS en una compra de 6 millones de dólares, que es una cosa muy descabellado, ¿entendés? En donde lo cual todas estas entes y todas estas empresas se puedan manejar debidamente como para que tengan una resolución real de lo que estamos hablando y estamos diciendo, porque nosotros la tenemos bien claro, pues yo tengo una herramienta, mi empresa, justamente que maneja todo lo correspondiente a lo que son mis usuarios, a mis producciones que presentamos en diferentes entes, al mismo Estado y todo lo demás. Es una persona seria que trabaja de una manera debida, porque hay gente que yo quiero que me acompañe en esta pequeña colaboración para con el Estado de parte de nosotros como aguateros, que somos también dadores de agua y demás deudos. Ese es el comentario que yo quería dejarle ahí en piso. A ver si a través de la audiencia importante que tiene usted y el programa importante que tiene y el medio importante donde está usted, manejen estos temas para que podamos pulir de esa manera y tener la situación de vida que deberíamos de tener todos los paraguayos. No puede ser que en 30 años de democracia y haciendo todo lo debido que deberíamos hacer, no contamos ni siquiera con el mínimo, porque eso es un mínimo. Todo el mundo, cualquier empresa o lo que sea, o cualquier persona que quiere proyectar algo o crecer en algo, debe de tener las herramientas de vida para que pueda cumplir esas funciones. Y lamentablemente en toda nuestra ente desconocemos de ese hecho por el hecho que para mí no lo existe. Hay una tal Sofía que hay en la aduana y parece que lo hicieron virtual y lo llevan tan de farra. Fue llevado un momento dado que salió inclusive en todos los medios. Así está la situación y espero que tener la debida posibilidad de que periodistas al nivel de ustedes y en el medio donde se encuentran lo puedan debatir realmente. Alberto Ortigosa, gracias, muy amable. Entonces la denuncia está hecha. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. En su día. Bueno, vamos a hablar de esto. Y ustedes que son fanáticos de YouTube, yo sé que a muchos les gustan esta banda. Hoy uno de sus integrantes, uno de los principales, estamos hablando de Bono, cumple 60 años y aquí vamos a hacer un repaso por su carrera. Paul David Hewson, más conocido por su nombre artístico como Bono, nacía un día como hoy, pero de 1960, es decir, está cumpliendo 60 años. Fue lanzado en 1973. Cuenta con una letra que revive los acontecimientos ocurridos en el llamado Domingo Sangriento de 1972 en Irlanda. Es un himno a la antiviolencia y utilizado en protestas. En 1987, nacía Weird Street Have No Name, haciendo alusión a los conflictos religiosos y políticos de su país natal. Ahora, estamos escuchando Beautiful Day, que fue ganadora de 3 premios Grammys en el año 2001. Hacer una lista o un top de sus mejores canciones sería uno de los trabajos más difíciles, pero Vamos a esta información que nos lleva hasta Santa Fe del Paraná, donde agentes de la comisaría
Séptima demoraron un taxi en el que circulaba una brasileña que no supo justificar su salida y se presumía pudo haber ingresado al país de manera irregular. Luego de los protocolos y tras las averiguaciones, la misma fue liberada por el Ministerio Público para continuar su viaje. Nosotros pues yo fui a traerle a una estancia y ella pues está haciendo llamada de urgencia, ¿entendés? Y ella no tiene un justificativo para viajar, ¿entendés? Entonces ahí ellos nos demoraron y nos dijeron que nosotros vinimos del Brasil, ¿verdad? ¿Entendés? Ese es el inconveniente que estamos teniendo. ¿Es tu pasajero de ahora o de hace mucho tiempo? ¿Le conoces a la mujer? Sí, ellos me llamaron para ir a traerle porque estaban con un problema. ¿Trabajás con la gente del establecimiento? Sí, señor. Hablamos nuevamente de este auge en los incendios forestales, incendios de pastizales que se producían en la víspera. De hecho, uno puede notar y percibir la gran cantidad de humo en el ambiente. Estas son imágenes que nos trasladan hasta la zona de Chaco y específicamente en donde varias dotaciones de bomberos voluntarios tuvieron que intervenir a fin de evitar que las llamas se extendieran tanto a toda la extensión como también en ese sector, teniendo en cuenta existen viviendas muy cercanas, muy contiguas a los focos de incendio. Una similar situación se repetía ayer en horas de la tarde, pero esta vez en zona de Nueva Italia, en ese tramo que une esta localidad con Villeta específicamente. Allí tuvieron que intervenir más de 6 compañías de bomberos voluntarios de toda el área central. La devastación es importante, además de esto que vemos en imágenes, la visibilidad reducida sobre las rutas muy importantes que dificulta el tránsito y se convierte además en un peligro, no solo el fuego, sino el humo. Pero sí el tema de 100 kilómetros para de distancia. Sí, hasta que venga la otra fase. No, afecta mucho esto, porque bueno, el tema de pastizales ahora, la gente dice, bueno, nadie transita, pero igual ocasiona mucho problema. Además, usa otra vez los carros bomberos. Pero con el viento, Carlos, esto empeora porque van las llamitas y van... No, sobre todo están usando a los bomberos, tienen que ir otra vez al lugar, o sea, bueno, la gente ya no... Este es provocado. Este es el que se presume provocado de Chaco. El de Nueva Italia no se pudo determinar porque llama la atención que es como a 500 metros de la ruta. Uno puede presumir, por ejemplo, que un conductor está transitando sobre la ruta y arroja su colilla de cigarrillo y ahí se puede producir el fuego. Claro. Sin embargo, cuando ya es un poco alejado de la ruta y cuando no hay población en la zona es cuando llama la atención. Están quemando los pastizales secos para mejorar el pasto que nace después. Claro, es temporada, hay temporadas y temporadas. Ya tuvimos muchísimos problemas el año pasado con este tema. Emboscada terrible los incendios que hubieron. Bueno, y la pregunta que hacemos hoy en Vota para Ver rápidamente, a ver si la gente puede contestar. Podemos poner las imágenes de la foto de las fases, que sería interesante para que la gente sepa también cómo fue la primera fase, ¿verdad? Y tiene relación con esto que preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo califica la primera semana de la cuarentena? Ahí está, primera fase que va hasta el 21, no, perdón, hasta el 24 de mayo, ¿verdad? El 21 va a ser el informe de situación. Pero ¿cómo califica la primera semana de la cuarentena? Muy bien, mala, regular, ¿verdad? Sí, muy bien en el sentido de que la gente vio que ¿cómo se dice? Se cuidó la gente, si vio gente con tapaboca, está la gente que dice que no hay ómnibus también, ¿verdad? O sea, muchas cosas tienen que ver en esto. Sobre todo esta es una percepción que estamos pidiendo a la ciudadanía, a ver qué opina o qué dice con referencia a esto, porque muchas cosas ocurrieron, ¿verdad? Evidentemente, el tema de que no existan colegios, o sea, no de que no vaya la gente a las clases, terminó el tema de ese comentario, aula habitual, ¿verdad? ¿Cómo? Porque va hasta el 14, Carlos, hay una pausa hasta el 14. Ahora no hay nada. Ahora no hay nada, vamos a una pausa hasta el 14 y posteriormente van a ver si ya finalmente se organizan y qué pasa. Pero hay todavía... no, presencial pero no. hay todavía, claro, no, sí. Los sistemas virtuales, ¿cómo van a hacer? Porque, ¿qué pasa? Hay colegios privados también, Carlos, que hasta ahora no acceden a disminuir el pago y también hay una alta cantidad de personas que se están desmatriculando. ¿Cuándo le interpelan al ministro de Educación? El 12 yo escuché. El 12. Pero él ve como algo positivo, él dice que le van a dar la posibilidad de explicar
el por qué se están dando estas situaciones. Talleres mecánicos abrieron. ¿Vieron talleres mecánicos? Sí, gomerías. Muchísimos. Hay lavadero de vehículos abiertos. Lavadero de vehículos también. Antes que empiece todo esto ya estaba Y era que funcionando. nos dijo Portillo, ¿te acuerdas? Que tenés que ir a buscar el vehículo de la casa Nada, del cliente y te vas a lavar. Nadie cumplió nada. Mucha gente. Ahora dice que hay empresas que de venta de... se inauguró, no sé si esta semana o cuándo, un feroz depósito limpio de... ¿De qué? ¿Un supermercado? No, pues? no, un supermercado, un hiper, super, no sé qué cuánto es. Sí. Ese que está hoy. Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. Límite, ya sé cuál es. Que generalmente había en la frontera. Para mayorita. Que había en la frontera y eso pues se puede, o sea, estaba previsto. Comercio. Claro, Enorme, es José. un súper, Carlos. Y Un tractor los encontré adentro. azucenos estamos esperando que se abra el que está cerca del jockey. También otro. Sí. Claro, Ay, bueno. en tiempo récord se está construyendo eso. Ahí pedí un producto y realmente viene un tractor. Sí, Y montacarga y te baja el producto. Vos sí. querés ese allá arriba de decir, no, es que se sube con la calidad. Comprar mayorista y productos del Mercosur. Y viste que antes cuando se abría uno, toditos se iban a ver No, ahora. y ¿verdad? vos sabés que la gente, cuando se pagaba este tema del subsidio de Putumayo y cosas como esas, se iban todos al Luque, ¿verdad? Porque en Luque dice que era baratísimo todo, ¿verdad? Parece que ahora subió el precio también ya en Luque, ¿eh? Sí. ¿Cómo es este tema del Puerto que dijiste ayer para aclarar nomás? Pues la gente sigue preguntando. Putumayo se va a cobrar el 15 de mayo. Se va a habilitar ya la... ¿Viste que te envían eso? Por el 15 de mayo se habilita el segundo pago, ¿verdad? Ñangarecó, una vez, voy a reiterar otra, todos los días le mensaje. Ñangarecó no se paga más, no se paga más. Un solo pago, chao, ¿verdad? Y el que cobró ya, Ñangarecó y Pitibó, ya no cobra Ya no más cobran ahora. tampoco, ¿verdad? O sea, para entender nomás, porque los que cobraron Ñangarecó van a cobrar Pitibó ahora el 15 de mayo. Sí. Los que cobraron, porque ahí en la lista, Ñangarecó y Pitibó ya cobraron el mes pasado, ya no van a cobrar más ahora. Porque son dos pagos nomás. Sí. Es la misma cosa. Sí. Y los que cobraron solamente Pitibó y no cobraron Ñangarecó, van a cobrar el segundo Pitibó. Vos sabés que habilitaron un sistema de cédula. Que por tu cédula vos puedes cobrar en tu teléfono. Pero vos te vas al súper y te dicen, no tenés nada. Pero a vos te aparece que sí tenés. Sí, este con es el ese problema segundo en cobro. algunos Viste que hubo un segundo cobro, o sea, una segunda habilitación de los primeros que se anotaron. ¿Se entiende o no? El problema con una telefonía que ellos siguen teniendo el problema en la forma de pago. Bueno, cerramos nuestra consulta. ¿Cómo califican la primera semana de la cuarentena? Inteligente, ¿verdad? Mala, dice, 45% mala, 33% regular y muy buena, 22%. Opinión de la gente. Muy... ¿cómo Parejo. se llama? Parejo. Sí, pero tirando al regular y mala. Regular, mala, pero la buena también está ahí, 22 nomás también, o sea, no es mucha la diferencia. 80% más o menos no, es que... Bueno, vamos nosotros, ¿eh? Nos vamos. El próximo sábado. Saludos, ¿sí? Orquesta. Chao, chao.